Buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión. Esta noche dedicado, ya lo han podido leer, al voto útil, mito o realidad, porque cada vez que se acercan elecciones estamos con estas historias a vueltas, que si el voto espantavieja, que si vote usted porque si no verá usted el efecto inductor de no sé qué, la ley Don, no sé las veces que llevamos con estos mantras a cuestas, pero bueno, se conoce que estamos muy entretenidos con ellos y algunas cosas sí me gustaría que este programa les dejara claras a ustedes, que ese es nuestro propósito, esa es nuestra alegría y ese es el motivo por el que hoy tenemos un plantel aquí de lujo, dispuestos a explicarles algunas cosas que ustedes no saben o les han engañado a la hora de ofrecerles conocimiento. Bueno, pues un poquito tendencioso o un muchito tendencioso, como ustedes prefieran. Les presento ya a nuestros invitados de hoy. Don Amando de Miguel. Buenas noches. Catedrático de Sociología. Buenas noches. Encantado de verle por aquí, que hacía mucho que no le veía. Me alegra mucho. Muy bien. Don Gabriel Martín es doctor en Derecho, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y entretenido, diría yo, por estas cuestiones del reparto del voto como pocos. Yo diría que tiene eso como hobby. Don Víctor Sánchez del Real, muy buenas noches, profesor, consultor de comunicación. Aquí hay mucho más de brujería comunicativa que de realidad relativa a ese pobre belga llamado Víctor Don o a cualquiera de sus secuaces que pues, en el siglo XIX diseñaron unas teorías y tal que luego es muy gracioso interpretar. Don Asís Timmermans, ¿cómo está? Buenas noches. Don Asís, ya lo saben ustedes, es politólogo y colaborador de Ataraxia, que es una de las webs de referencia de moda, ¿no? Página política donde las haya. Don Luis Valcarce, ¿cómo está? Buenas noches. Periodista de Periodista Digital y hombre bien conocido de los que están en la intensidad del debate político. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Por el voto útil. ¿Cómo centro yo esto del voto útil? De repente, sin que viniera a cuento, estábamos acostumbrados a oír del Brexit, de la exhumación de Franco, de los desastres económicos de los viernes sociales, y de repente empezamos a oír otra cantinela, otra música. Una música que habla de que la fragmentación perjudica a unos y a otros, de que cuidado no votes A porque entonces resulta que entronizas a Pedro Sánchez, cosas que nos llaman mucho la atención. Vamos a leerles algunas de las cosas que han aparecido en algunos medios en los últimos días y que son las que explican eso del voto útil. Diario ABC. La fragmentación del centro-derecha permitiría a Sánchez volver a gobernar. Diario El Mundo. Concentrar el voto para no beneficiar a Sánchez. Diario La Razón. Abascal sabe lo que se juega España. O sea, algunos dan por hecho que si no concentras el voto, es decir, si alguien decide votar, por ejemplo, a Vox, pues está favoreciendo a Pedro Sánchez. Ahí lo han visto con bastante claridad. Por si no tienen suficiente claridad, les sugiero que veamos el voto al miedo explícitamente, hablando tal cual de eso del voto al miedo, en La Razón. Ojo que viene o que vuelve Sánchez. Ojo que vuelve Sánchez. Luego verán eso desmenuzado y verán que eso, pues, de verdad de la buena tiene bastante poco. Víctor. Bueno, lo malo que tenemos los de comunicación es que cuando vemos un telediario no nos lo creemos, ¿no? Y muchas veces detectamos o tenemos la capacidad... No por si acaso, es que te das cuenta, empiezas a analizar el esto viene de aquí, esto viene de allá, esto ha debido de, esto viene de tal factoría... Y la verdad es que ya si encima ya lo pasas por el filtro de qué medios están atacando un problema o atacando un no problema, que sería en este caso, o qué periodistas además hacen de ello bandera y en la mañana en sus respectivos nichos radio televisivos empiezan a colocar el mismo mensaje, ya es que es prácticamente seguir las miguitas de pan hasta donde llevan, ¿no? Y esto es evidente que canta de lejos a una campaña organizada, estratégicamente organizada por alguien. Luego veremos si esto debería haberlo organizado alguien, que evidentemente a quién beneficia, pues como los crímenes, el cui prodest. Cui prodest, siempre funciona, desde Simenón para acá, no falla nunca. No falla. Don Luis Valcarce, dígame una cosa, es verdad que los periodistas somos un poco endogámicos y que si usted habla de una cosa y a mí me gusta que usted hable de esa cosa, la manera que yo tengo de seguir esa ola es también hablar de esa cosa, ¿no? Pero aquí eso funciona
esa especie de yo te sigo, tú me sigues, es lo que condiciona que de repente se pongan algunas fuentes a hablar de esto del voto útil a la vez, ¿o no? No, a ver, efectivamente, como dice Víctor, cuando ya llevas muchos años en esto, ves una portada como la de BBC y te preguntas, ¿y esto qué es? Sobre todo porque te acuerdas que en febrero esa misma empresa que dirige Narciso Michavila daba una encuesta totalmente diferente. Entonces te preguntas, lo primero que dices es qué ha pasado en este país, que yo no me he enterado, para que haya una diferencia entre el centro derecha en los tres partidos, entre 10 escaños. En 15 días esa encuesta era completamente diferente. Entonces tú dices, o me están tomando el pelo o algo ha pasado y yo no me he enterado. Entonces, claro, luego ese mismo día escuchas a Narciso Michavila, que no solo es encuestólogo, sino que también opina y te dice lo que debes votar, y diciendo en 13TV que efectivamente los de Vox son unos patriotas de salón y que hay que votar al Partido Popular, porque como si votar a Vox sea tirar el voto, ¿no? Como si fueran lo mismo. Bueno, yo siendo sociólogo lo comprendo. Él lo que tiene es el interés de no fallar en la encuesta que ha hecho, ¿no? Es lógico que salga a vender. Pues explícame entonces como un sociólogo, y aquí está Manuel Miguel, puede explicar que en 15 días tengo dos encuestas completamente diferentes. O sea, en 15 días. Gabriel. Hay dos cosas distintas. Una primera sobre comunicación que han indicado tanto Víctor, pero la cuestión de la comunicación es distinta, o la de las encuestas, es distinta al cálculo electoral. Es decir, vamos a ver, es cierto que una concentración de votos, es decir, si hubiera un solo partido en vez de tres, lógicamente el resultado sumaría más escaños que si no lo hubiera. Eso es cierto, es decir, eso es un cálculo matemático y nada más. Se pueden utilizar cualquiera de las encuestas que están saliendo. Si uno coge esas encuestas, hace un prorrateo de voto y hace un cálculo con la ley de D'Hondt, es decir, cómo resultan los votos calculando esos porcentajes, es evidente que la suma de los tres daría más escaños que los tres por separado. Eso es cierto. Ahora, ¿cuál es la situación que tenemos? Que es muy complejo poder hacer una estimación de ese cálculo electoral por provincias. Eso es cierto. Entonces, en esa medida es complicado poder asegurar que existe o no existe un voto útil en cada una de las provincias que tenemos. Luego ahondaremos en ello. Don Amando. A mí me parece que si un partido o alguien representando a un partido pide votar con el voto útil, es decir, no votes a los que querés votar, sino vota a otro, eso es radicalmente inmoral. Eso no lo puede hacer una persona decente, digamos, ¿no? Pero ¿por qué lo hace? Aún sabiendo que es inmoral, ¿por qué lo hace a la desesperada el PP y sus decanes, podríamos decir? Pues porque pierden votos. Y es a la desesperada, dado que pierden votos, porque si no, podría ser el voto útil en todo caso, podría ser en cualquier dirección. Entonces, supongamos una provincia que los de Vox o los de Ciudadanos tuvieran más intención de voto que el PP. ¿Qué pasa? El PP diría, hay que votar a Vox o hay que votar a Ciudadanos. No lo dirá nunca. No lo dirá por una razón, porque aparte de que pierde votos, hay en el PP una sensación de desdén, de desdeñar a Vox. ¿Y por qué? Porque Vox ha sido una secesión del PP. Por eso mismo resulta absurdo pedir el voto útil a los que se han ido, porque se han ido, votaban al PP y ahora dicen, es que no me gusta el PP porque no cumple las expectativas que yo tenía, porque no se porta bien, porque me dijo que iba a hacer una cosa y luego no la ha hecho. Y por eso me voy del PP. Bueno, Santiago Abascal es el caso, ha sido un dirigente del PP y se fue del PP porque entendió que en el asunto vasco y luego en el asunto catalán el PP no cumplía sus expectativas. Ahora, pedir a esa persona que se ha ido porque no cumple las expectativas el PP y decirle, no vote usted a Vox o a Ciudadanos, que es parecido, sino vóteme si ya ha dejado de votar. O no se presenta. Ya ha dejado de votar. Es decir, el voto de Ciudadanos y sobre todo de Vox es un voto reactivo, de los que no quieren votar al PP. Por eso, pues ahí está. Aparte de la inmoralidad, es poco práctico. Claro. Había un argumento divertido que hace años elaboraba Francisco Cabrillo, profesor al que todos conocemos y que era un tipo muy divertido, que demostraba que el proceso electoral era imposible porque la utilidad marginal del voto, es decir, la
la utilidad añadida de un solo voto, estadísticamente hablando, era mucho menor que el esfuerzo que uno realizaba en votar, con lo cual al final el voto de uno es irrelevante, entre comillas, quiero decir, si alguien se queda enfermo, si yo qué sé, se queda dormido, lo que sea, no importa, pero sin embargo no es irrelevante para algo, para la satisfacción de lo votado. Efectivamente, el argumento moral que expone Amando de Miguel es impecable. El argumento matemático, ya entraremos en él cuando queráis, aunque el doctor esté en la Iglesia, está manipulado, pero hablaremos de él. Pero es que en tercer lugar es que obviamente el PP no dice, que ha llegado a decir, que no solo ha dicho que se vote, que se concentre el voto, sino que ha dicho que se retiren en algunas provincias Vox. La candidatura de Vox. Bueno, esto por supuesto no lo hace para que se retire Vox, lo hace para convencer a alguien de que votar a Vox es inútil, pero eso es un mensaje no solo negativo en el estricto sentido de la palabra, sino enormemente perjudicial. Quien le haya convencido al señor Casado, no tengo ninguna duda de que no ha sido de su propia cosecha, quien le haya convencido al señor Casado que con esa propuesta gana algún voto en vez de perderlo, se ha equivocado, porque el escenario es un escenario, lo recordaba Amando, es un escenario de frustrados, de personas frustradas, a los que por lo tanto esa propuesta les está diciendo no busquen aliviar su frustración, sino que insistan en ella. Sí, pero luego el añadido, la coletilla a ese planteamiento ha calado. Y en Madrid a mí hay gente que me para y me pregunta, dice, mire, yo votaría a Vox. Pero ¿sabe qué pasa? Que es que si eso va a servir para que se quede Pedro Sánchez, no. Como que o no voto al PP o lo que haga falta. Pero yo lo primero es que no continúe Pedro Sánchez. Y eso hay mucha gente que lo tiene así de claro y te lo dice lo primerito, Víctor. A ver, mira, te voy a contar una anécdota vivida en primera persona. Yo he tenido una ligera relación con la campaña de Vox en las andaluzas. Y da la casualidad de que el hotel que había elegido Vox como sede central de aquella operativa de último día, alguien del PP no se había enterado, no había valorado lo suficiente la intención o la posibilidad, la intención de voto de Vox, y amanecieron ese domingo de votos en el hotel, amanecieron un montón de gente del PP y atláteres, ¿no? Entre otros algún sociólogo que aquí hemos mencionado ya. Y claro, bajaban y se encontraban la sorpresa de encontrarse rodeados de gente de Vox, y ahí estábamos. Y hoy tuvimos dos conversaciones. La de por la mañana, que estábamos todos muy sobrios y muy preparados, y la de por la noche, que claro, ellos volvían de su celebración y se encontraban, pues claro, te puedes imaginar la celebración de Vox, ¿no? Pues bueno, el gin tonic más pequeño yo creo que era de un tamaño casi de mini, ¿no? Entonces, aunque las memorias son complicadas en estos casos, sí te digo que por la mañana nos decían algunos de estos sociólogos de cabecera y algunos expertos electoralólogos, ¿no? del PP, que no tenéis ninguna oportunidad, y nos miraban con hostilidad, decían, y además habéis fastidiado la oportunidad. Y por la noche, después de haberle convertido a Moreno Bonilla en presidente in pectore, trataban de convencernos de que encima se había hecho mal, de que encima se había producido. Es decir, por la mañana nos hablaban del voto útil y por la noche, cuando se había demostrado por la parte ya no matemática, sino práctica y real, que estaba en las pantallas y lo podíamos ver en aquella madrugada, alguno de estos me trataba de convencer de que seguían teniendo razón, claro, y que no debería haberse presentado Como Vox. dijo Guerra al final de las elecciones de 1979, el pueblo español se ha equivocado. Manifestó Alfonso Guerra. Sí. Qué malo es tener memoria, don Asís. Luis. El Partido Popular es un partido de poder. No entiende, no concibe que haya otros que vengan y le coman la merienda. Es decir, acuerda, si miras, echas la vista atrás, Rajoy, a quien peor trataba, a quien más odiaba en el Parlamento, era aquellos que le comían la merienda. Rosa Díez, Álvaro Rivera. ¿No? Es decir, era a quienes odiaba, a quienes no podía ver, porque es un partido de poder, es un partido que no entiende, por más que se llene la boca de coaliciones, de acuerdos, aquí aún no entiende, es un partido de poder. O sea, ellos se van a llevar mucho mejor con un PSOE que con un partido que le quita votos por sus propios errores, porque les admite sus propios errores. A mí, me comentaba en la otra intervención que me parece muy desafortunado que un sociólogo que se dedica a hacer encuestas encima se dedique también a pedir el voto para un partido político, y también me parece desafortunado que haya un partido político que, en lugar de hacer propuestas y decir, me van a votar a mí porque yo, como dice el anuncio, porque yo lo valgo, se dedique a atacar a los contrincarios que le están robando votos. Vamos a ver, no es que uno vota, no es que aquí, no es elegir un perfume.
Es decir, aquí tú votas a un partido político porque el otro te ha defraudado, porque el otro te ha decepcionado. No son lo mismo. Y esto dicen, oye, dicen, si vas a votar a la derecha, vótame a mí, que yo voy a gobernar. No, porque quizás votarte a ti significa seguir con lo mismo. Claro. Porque hasta ahora es lo que has demostrado. Claro, de todas maneras... ojo con eso de voto útil. De útil, para mí, no tiene nada. Claro, pero Luis, de todas maneras, a mí me da cierta tristeza ver que hayamos perdido una semana de lo poco que queda hasta el momento electoral hablando de estas cosas, cuando deberíamos estar haciéndole un cordón electoral al señor que sabemos que va a ofrecer el indulto a los golpistas de Cataluña, porque sin eso no tiene nada con que negociar con los partidos que apoyaban eso del golpe. No estamos haciendo hincapié suficiente en el desastre económico que lleva tras sí el señor Pedro Sánchez, y le dejamos que juegue, por ejemplo, con los simuladores en Burgos esta semana. Ahora van a ver la foto, es impagable la foto. Bueno, este tío está feliz ahí manejando el cuatrimotor. No sé qué. Esto debería hacernos reflexionar y mucho. Lo mismo que las encuestas. Van saliendo encuestas. Oye, se ha enquistado la cosa esta que yo no me creo, porque no me fío de las encuestas que no sean de los últimos 15 días, y aún así con cierta cautela, pero todas hablan de que nada, de que el PSOE 130 votos, el PSOE primera fuerza, cada vez le dan más porcentaje. Bueno, y uno se pregunta, bueno, no sé si Iván Redondo es un mago o no es un mago. ¿Quién es Iván Redondo? Se preguntarán, este que aparece con el presidente al lado, el gran brujo de la cosa comunicativa de Moncloa y de Pedro Sánchez en concreto. Yo no sé si este tío es como David Copperfield o qué, pero no me termino yo de creer que las encuestas, tal como uno se encuentra en la calle, los paisanos, encajen en que el PSOE vaya a ganar con esa enorme diferencia y que esté con Podemos en la mayoría absoluta. No me lo creo, sinceramente, os digo. Gabriel. Es muy difícil. Por ejemplo, la prueba está en las elecciones, antes lo indicaba, ¿no? Víctor es testigo claro de ello. ¿Quién hizo una previsión de un porcentaje electoral y de su correspondencia en número de escaños en el Parlamento andaluz de Vox? Nadie, es imposible. Entonces, aquí pasa otra cuestión que antes no he podido comentar, y sobre todo lo decía don Amando, ¿no? Es decir, si el voto del PP y de Ciudadanos es uno, quizá el voto de Vox abre ese abanico a un voto que a lo mejor no existía. Es decir, no solamente es si el voto es útil o no es útil, es que estamos hablando de que a lo mejor el voto era un voto que no iba a existir. Claro, electoralmente es una cuestión, pero es que el abanico ideológico, o a lo mejor gente que podría votar al PSOE, o que viene de Ciudadanos, o que viene de... Claro. Vete a saber qué. Yo iba... Perdón, no, por favor. Vamos a ver, el punto de vista de esta discusión es siempre el poder. Entonces, los que quieren o pueden llegar a mandar discuten todo esto. Pero es que, por ejemplo, Vox, que es un partido nuevo que no tiene ningún parlamentario, con que consiguiera un solo parlamentario ya ha triunfado. Es muy distinto. Lo hemos visto en Andalucía. Moralmente, Vox, que ha tenido menos votos que nadie, es el vencedor. ¿Por qué? Porque de no tener representación a tenerla, el salto es absoluto, es inmenso, es infinito. Porque es más un voto moral. Es decir, los de Vox dicen, nosotros queremos que se oiga nuestra voz, por eso él se llama así. Queremos que se oiga la voz. Y los otros hablan en términos de poder. Pero incluso hablando en términos de poder, puede que se equivoquen, porque puede haber un efecto boomerang. Tanto insistir, es tanta la insistencia en lo del voto útil, que puede darse la inversa. Es decir, que el PP puede perder más votos. Vamos, mi predicción ahora, y esto sí que se registra en los archivos. Vox va a sacar muchos más votos de los que dicen las encuestas por esta razón del efecto boomerang. Pues es posible, y porque la reflexión del ciudadano sea como ese anuncio relacionado con una pomada y las hemorroides, para no sufrir en silencio. Pues para no sufrir en silencio yo hago lo que quiero, mi voto es libre y yo voto a esto porque lo digo yo y se acabó. Esa es la definición del ciudadano en soberanía pura, ¿no? Sí, a ver, dime es que en relación con algo que decíais antes, yo tengo un buen amigo mío y analista político de verdad, y a la vez que inversor y analista financiero, explicaba hace años a los dirigentes del PP que necesitaban
un Vox, es decir, que habría sido bueno que no vetaran como vetaron a Vox en su momento, claro, porque habría traído un cierto voto de descontento con el cual no solo se movilizaba a la derecha, sino que podrían haber competido con él. En vez de hacer eso, aplicaron la doctrina Arriola, intentar crear división en la derecha, potenciando a un Podemos que Soraya Sáenz de Santamaría y su jefe, un tal Rajoy, potenciaron. Vamos a una pequeña pausa, volvemos enseguida en apenas 2 minutos y les contamos cómo funciona eso de la ley DON y qué trampas o qué no trampas pueden hacerse con ella. Bueno, ¿saben cómo engañan los magos? Los magos siempre dicen, ven esta carta, y cuando tú miras la carta, chico, ya estás perdido. Los trileros, ¿dónde está el garbanzo? Y ya estás perdido. Ahí, así como entres ahí y no hayas estado listo antes, ya estás perdido. Así es que cuando les expliquen cómo funciona la ley DON, exijan una cosa, que el ejemplo sea real. Porque claro, hecho el número, echa la trampa, podría decirse. Si tú preparas una componenda favorable, demostrarás lo que quieras. Ahora, si utilizas algo que se ajusta a lo que ha pasado con anterioridad, ya cuesta más. Por ejemplo, yo le voy a proponer, luego veremos otro ejemplo, pero en principio vamos a empezar con el ejemplo cierto y veraz de las elecciones en Córdoba, las generales del año 2016. Con un censo cierto, esto es algo importante el censo, porque claro, lo que repartimos es una vez descontada la abstención, el voto nulo, el voto en blanco, y lo que queda en voto cierto, fehaciente, inequívoco, eso es lo que repartimos. Tenemos 52 circunscripciones, donde repartir los 350 escaños. Ahí no hay matemática, eso es muy fácil, suma, resta y división. A Córdoba le tocan 6 escaños. Bien, la cuestión es cómo convertimos eso que ven ahí, que son datos puros, que por cierto le daban la hegemonía en esas elecciones al Partido Popular con 153.000 votos, bueno, que suponían, quédense con este porcentaje, el 34,44% de los votos ciertos emitidos y válidos en Córdoba, cómo se transforman en la aportación de Córdoba al arco parlamentario que van a ver ahora. Verán que hayan repartido, por la ley DON, los 6 escaños y que le han tocado 2 al PP, 2 al PSOE, en fin, bueno, ahí está el reparto, ya lo ven ustedes, uno a Podemos y uno a Ciudadanos. Ahora bien, ¿cómo se llega a eso? Que es lo que este matemático diseña, un sistema viejo, por cierto, el belga pues diseña, muy aburrido vivir en Bélgica, mira Puigdemont. Bueno, pues el tío diseñó un sistema, hay más, pero nosotros elegimos este y no es el único país que usa este sistema de reparto. Para explicarles el sistema de reparto necesito el tercer gráfico, ahí lo ven. Bueno, pues llegamos a ese sistema de reparto porque ponemos en la línea de arriba lo que ha sacado cada partido. En la línea de arriba, datos ciertos. Ahí ven que coincide, antes les hablé de 153.421, el Partido Popular. Como es el que más ha tenido, le adjudican, pum, un escaño. Por eso lo hemos pintado aquí en rojo. La segunda cifra importante, la del PSOE, 138.000, pues ahí le va el segundo. La tercera cifra, Unidos Podemos, 84.500, ahí le va el tercero. El cuarto, ojo, ya verán que en la segunda fila le cae al Partido Popular. ¿Por qué? Porque el matemático DON divide la cifra de arriba, 153.000, por 2, y lo que sale, 76.000, es mayor que lo que obtuvo Ciudadanos, 55.000, y por lo tanto el cuarto senador se lo dan al Partido Popular. El quinto senador, como todavía pasa lo mismo con el PSOE, que dividido lo de arriba por la mitad, 69.494, pues entonces le dan el quinto al PSOE. Y Ciudadanos obtendrá el sexto porque sus 55.000 son mayores que la tercera columna, que es dividir por 3 lo que sacó el Partido Popular, 51.140. Como no se reparten más que 6, el resto se tira a la basura. Dicen algunos, es que el sistema DON favorece al más votado. Pues a veces sí y a veces no. Y según cómo lo cuentes, por supuesto. No es... Porque aquí la cuestión no está nada claro. Depende de cómo han ido los votos, de cuántas provincias y de cuánto se reparte y de muchas otras cosas. Una manera, bueno,
bastante seria de medir a quién favorece y a quién no favorece el reparto según la teoría del matemático Don, es mirar el porcentaje de lo que significaba al principio, eso que les dije, tengan en cuenta, ¿no? 34,44 supuso el voto cierto en Córdoba al Partido Popular. Bien, si luego cogemos y decimos ha sacado 2 escaños y sumamos el número de voto cierto que se ha utilizado para ello, nos sale pues que 230.000 votos le han dado 2 escaños. Con lo cual, ustedes verán que saca un poquito menos que 34,44, un poquito menos. Si acaso, en el caso concreto, porque hay que hacer cada caso, no vale aquí una tesis universal, en el caso concreto de la segunda fuerza, que es el PSOE, a esto sí que les prima. Mira tú por dónde, siendo segunda fuerza, salen con un porcentaje de prima un poquito mayor que lo que tuvieron de voto. Hombre, pues es la segunda fuerza la que se beneficia. Pero yo les presento otra provincia y se ve que el beneficiado es la tercera fuerza. Esto me lleva a mí a pensar, y ahora lo he hecho como argumento, ¿no? Me lleva a mí a pensar que el verdadero rival en votos de Vox es Unidos Podemos, o Podemos, es Podemos, no es el Partido Popular. Ahora, claro, a que ha sacado la teoría a pasear por la calle le viene fenomenal, porque si pillan voto, pillan voto. Pero en realidad la pelea provincia a provincia por llevarse el último de los escaños o los últimos de los escaños, o a lo mejor no, a lo mejor hay, oye, ¿y si hay una provincia en la que gana Vox? No tenga duda, A ver. no tenga duda de que Claro, es que ¿por qué no vamos a...? La matemática lo admite todo, chico. A ver, yo creo que tenemos que ser didácticos porque como se ha sembrado mentira y se ha añadido una capa de presunta matemática, pues claro, la gente está confusa. Como es lógico, la gente te para a ti, me para a mí. Sí. Amando supongo que no dará abasto a las peticiones. Hay tres conceptos. Empezamos por 3 muy sencillos y no quiero entrar en modo profe. Es el primero, ¿cuál es el partido más importante en estas votaciones en España? Pues el partido más importante que los espectadores, los más avezados, estarán dando cuenta, no es ni el PP ni el PSOE, es la abstención. El principal partido de España es la abstención. El principal partido en algunas franjas de edad, como por ejemplo los jóvenes, como por ejemplo los hombres de mediana edad, es la abstención. Pero estoy hablando de masas de más del 50% del voto que hace no presentado. Eso significa, y abunda lo que estabais diciendo antes, de que a quién le quita a alguien votos. Bueno, generalmente, dependiendo, unos se quitan votos entre ellos, el bipartidismo tiende a quitarse entre ellos, y los nuevos partidos lo que hacen es que levantan voto desafecto del sistema. Es decir, voto que estaba por definición en la abstención. En el caso de Vox, un porcentaje nada relevante, cerca de 70 y tantos mil votos, si nos creemos el CIS, que decía que en el postelectoral que provenían que no es nada, no es un número nada pequeño, teniendo en cuenta que es casi el mismo número de votos provenientes de la abstención que recibía cualquiera de los grandes partidos, siendo mucho mayores. Ese es el primer tema. El segundo, el sistema no es tan perfecto. El sistema lo que tiene es enganches. Y entre los enganches caben un montón de votos. Lo que decías antes, y es que el partido grande desperdicia muchos votos. Es decir, una vez ha obtenido su diputado, pues todos y cada uno de esos votos sí se podrían calificar de inútiles. Es decir, una vez ha obtenido los 2 que en el mejor de los casos podría obtener Vox, podrían ser votos perdidos, en el sentido de que no le sirven a él y, sin embargo, como decías tú muy bien antes, creo que era fuera de micrófono, se podrían vehicular a una tercera opción, a una cuarta opción, que podría sí sacar, como habéis visto muy bien en la tabla, podría sacar beneficio en forma de escaño. Y lo tercero, lo que tú muy bien decías, el sistema está diseñado para que ordene, no para que beneficie, es decir, le da orden, primer orden al primero, segundo orden al tercero, tercero y cuarto. Y generalmente el umbral marca un umbral que no es el legal, que es el del 3% en el caso de las elecciones generales, sino otro umbral que suele ser la mitad más uno, es decir, aproximadamente el 12, el 15, dependiendo de las provincias. Incluso en algunos sitios es del 3, 4, por ejemplo, en las grandes. Pero a lo que voy, ¿qué es lo que significa la entrada de un nuevo operador en el sistema? Pues que el que antes era cuarto, y contesto a tu pregunta, se convierte en el quinto. Y ese sí que es el que puede quedar fuera. Es decir, se puede decir, sin equivocarnos, todas las cifras lo dicen, que la entrada de Vox en el sistema lo que hace no daña al PP, no daña ni siquiera al PSOE, lo que daña enormemente porque le expulsa de la posibilidad de recibir votos, y imagínate esto extrapolado a todas las provincias españolas, echa del sistema
a Podemos, echa del sistema si lograra entrar, por ejemplo, en provincias donde hay independentistas, a los independentistas. Se ve en las europeas, la extrapolación de los datos a las europeas, que sería el equivalente a una gran única provincia, significa que en estos momentos la entrada con fuerza de Vox con 6, 7, 8 estaría echando a los independentistas y estamos a punto de echar a RC del sistema. Ahí ven en el cuadro, perdón, cómo son 51.140 los que se quedan sin premio en la lista del Partido Popular porque se lo arrebata Ciudadanos con apenas 4.000 votos más. Esto es lo que hace el día de la jornada electoral, que en los últimos momentos estemos todos ahí. Pues mira, aquí le cae diputado a no sé quién y se lo quitan a no sé qué. Precisamente esto. Pero esto pasa, antes hacemos el comentario, es decir, no es que no beneficie, o sea, el sistema no beneficia al partido mayoritario por un motivo, porque el sistema no es mayoritario. Es decir, esto, antes lo acabé de comentar, el ejemplo más claro para poder verlo es en las elecciones europeas. Las elecciones europeas, que tiene un sistema de una circunscripción única, el voto es un voto de sistema mayoritario, pero a la vez es un sistema igualitario. Es decir, no benefician más o menos, ¿no? Sino que hay una única circunscripción, entonces no hay que hacer ese cambalache, esa composición de ver a quién le toca. Pero después el sistema electoral es el mismo, es decir, aunque efectivamente es mayoritario de circunscripción única, el sistema de reparto de los diputados o eurodiputados es idéntico. Entonces, ¿qué pasa actualmente con esto? Que los grandes perjudicados, no, los que entran en riesgo son los diputados que le puedan caer particularmente a Podemos y a Ciudadanos. ¿Por qué? Porque son los que se sitúan en la horquilla del voto con un porcentaje más similar al de Vox. Claro. Habría que preguntarse históricamente por qué tenemos este sistema y si es bueno o es malo. No se puede decir de un sistema electoral que sea bueno o malo. No existe el mejor sistema. No hay ningún modelo que se... Todos tienen sus pros y sus contras. Lo que pasa es que se diseñan para beneficiar un determinado resultado. Una proporcionalidad favorable. ¿Qué es lo que se quiso beneficiar en España? Y tenía cierto sentido. Nacionalismo. Que hubiera dos partidos fundamentalmente y que las provincias rurales tuvieran alguna representación, porque si no, de una forma matemática, pues no habría diputados de Soria. Y para que al menos Soria tuviera, siempre se pone Soria, ¿no? Sí. Porque es la menos poblada. Es decir, que se hacen 52 circunscripciones. Y un elemento adicional, también se trató de beneficiar, y es el resultado claro, partidos nacionalistas. Sí, sí. Claro. Bueno, es verdad, tiene razón. La excusa Soria. Tiene razón, se me había olvidado. Pero es como si fuera una Soria, es decir... Artificial, ¿no? Artificial. Grande, poblada. Cataluña o el País Vasco salen un poquito beneficiados porque es como si fuera una provincia pequeña, que ellos tienen sus partidos propios, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre a lo largo de estos últimos 40 años? Pues que, aunque se ha beneficiado en principio a un sistema bipartidista, ya no existe en la realidad. Hay muchos partidos, varios partidos. En Liza, pues media docena como mínimo. Y luego algunos que quieren y no han entrado todavía. Pero como Vox estuvo también sin entrar y ahora entra. Y hay docenas de partidos que quieren entrar. Y entrarán, alguno más entrará en las próximas elecciones con este sistema, si no cambia. ¿Cuál sería el mejor sistema? Es muy difícil decir, voy a dar mi opinión, pero es muy difícil demostrar que hay un sistema mejor que otro. Lo que pasa es que este se adapta al esquema de la transición democrática, pero al final esa transición democrática se ha acabado porque ya no hay dos partidos. Y cierro este punto para meter este paréntesis de cuál sería mi sistema. Mi sistema sería, ahora con los ordenadores sería facilísimo, que tuviéramos opción de dos votos, uno a favor y otro en contra. De tal forma que se nos computara la diferencia entre a favor y en contra. Sería mucho más democrático, porque a mí solo me dejan decir a favor de cuál estoy. Déjeme opinar un poquito más. Sí, en el fondo, ¿eh? Amanda, ahí le has dado, porque lo que determina el voto es contra qué voy. No. Y esto es como el fútbol, lo vivimos así. No, lo que pasa es que sería la diferencia, es decir, los partidos tendrían votos positivos y votos negativos, digamos, o votos en contra, y el saldo sería
la auténtica representación de ese partido. Sería mucho más democrático. Que yo sepa, no lo tiene ningún país del mundo, por lo tanto es utópico lo que acabo de decir, bueno, y jamás aceptará. Pero esa es mi opinión. Creo que una segunda vuelta, en la que el sistema no ayude a conformar mayorías y que lo haga una segunda vuelta y la segunda vuelta decida, como en Francia, por ejemplo. Así. Eso es una posibilidad. Yo que soy quizá menos creyente en la democracia, ese curioso uso de la estadística, como decía tu paisano, pues creo que más importante que exactamente garantizar una representatividad parecida o que representar esa voluntad negativa del ciudadano, que me parece muy inteligente, creo que más importante es el control del representado. Y ese control relativo, como todo, funciona en sistemas como el británico, es decir, el diputado por distrito, la circunscripción uninominal, sistema, todo hay que decirlo, que no cabe hoy en día en nuestra Constitución. Quiero decir que requeriría, pero obviamente... Inglaterra, como tú sabes, están todos deseando participar en el sistema continental. Bueno, sí, pero todo el mundo sabe cómo se llama el diputado y determinadas, para bien o para mal, determinadas movimientos políticos, a veces malos, pero muchas veces buenos, solo son posibles en un sistema como el inglés, en el cual el diputado no depende de la voluntad todopoderosa del partido, sino de que vaya a ganar o a perder en su circunscripción, y por eso se cuida mucho de tener contentos a su electorado. Pero, dicho esto, el sistema, los hay mejores, los hay peores. Es verdad que el voto de nacionalista, digamos, distorsiona muchísimo el efecto de este sistema. También lo distorsiona una característica que es única en España con respecto a cualquier otro país, por lo menos de Occidente. Es esa regla no escrita, o esa, no, iba a decir línea roja, pero no lo digo, que es una expresión muy fea, esa regla no escrita por la cual el partido de la izquierda, del supuesto centro-izquierda, ¿no?, el partido socialista, no puede nunca, bajo ninguna circunstancia, pactar el gobierno con el partido de la derecha. Esto es inviable. Sí. Sencillamente hay una regla no escrita que en realidad tiene raíces y razones más profundas de lo que parece, pero esa regla hace que esa distorsión, digamos, del sistema electoral se convierta en una distorsión que está funcionando, déjenme el tremendismo, está funcionando a favor de la disgregación y la radicalización de España. A ver, yo creo que no se le puede, no tendría ningún sentido echarle la culpa a las reglas de juego, ¿no? O sea, si un partido socialista que se supone que un partido constitucional que defiende la Constitución se decide volverse loco y pedir los indultos a los golpistas o pedir la liberación de los presos o lo que sea, eso no es la culpa de la ley D'Hondt, eso no es la culpa de la Constitución, eso no es la culpa de del régimen del 78, y nada, es simplemente que los políticos son como son y se vuelven locos. Le pongas el sistema inglés o le pongas el sistema acá, tú no te puedes fiar de los políticos porque al final va mucho más allá de las reglas. Es decir, yo sí creo que la ley D'Hondt beneficia a los partidos mayoritarios por una sencilla razón, y es la gobernabilidad. Está hecho pensando más bien en la gobernabilidad. Ahora, claro, también es verdad que en este sistema electoral las provincias menos pobladas están sobre representadas, se castiga más al voto, por eso el PNV, por ejemplo, tiene unos resultados fantásticos, porque el partido que concentre más el voto va a ser el más beneficiado. En cambio, si lo tienes más fragmentado, vas a ser el más perjudicado. Entonces, bueno, son las reglas de juego. Pero tú dirás, bueno, como decía Mando, y hay un sistema mejor. Mira, en el fútbol pensábamos que con el VAR ya no iba a haber polémicas arbitrales. Y tenemos más polémicas que nunca. Y con el VAR. Y con el VAR. Por eso, pensábamos que con el VAR se iban a acabar. Entonces, con el VAR tenemos más polémicas que nunca. Nadie se lo cree. Con lo cual, yo creo que no es un problema tanto de ley. La ley es la que es, tiene sus defectos. Ya sabemos que hay partidos que van a ser beneficiados, como los nacionalistas, por ejemplo, y hay partidos que van a ser más castigados. En algunas zonas, los partidos como Vox o los que están ahí al margen le sacarán más rédito, y después en otros partidos que tienen mayor capilaridad llegarán, por ejemplo en las zonas rurales, a Vox le costará mucho más conseguir un voto o no, pero en teoría hay partidos que por lo menos cuando hablas con el PP o con el PSOE dicen, no, es que nosotros tenemos ahí oficinas en toda España, y todavía Vox, que es muy nuevo, todavía no tiene esa fuerza para llegar para cubrir todo el territorio. Entonces, me va al pelo esto para contar que hay 7 circunscripciones
que reparten 3 escaños y que su inercia natural es a veces 2 para el PP, a veces 2 para el PSOE y 1 para el otro, y siempre así, 2-1, 1-2, y así llevan, no sé, desde el tiempo del 79, ¿no? O del 80, da igual. Bueno, claro, pero eso no es nada que esté escrito en la historia de Teruel o de Cuenca. Vamos a ver, eso si hay una formación que llega y saca 70.000 votos, pues resulta que caerá un diputado y el señor Don encantado de la vida. Lo digo no es porque, lo mismo una sociedad que tenía un canal de televisión y 4 periódicos que una sociedad que se maneja de otra forma. Es que entonces, a partir de ahí, la opinión pública ha cambiado. Pues decías antes que el sistema DONT beneficia al mayoritario, pero no es así. Es decir, el sistema que existe, que es proporcional DONT, no beneficia al mayoritario. Eso, por ejemplo, pasa en el Senado. El Senado, la fórmula que tiene, sí beneficia al mayoritario. La prueba la tenemos aquí, por ejemplo, donde en la actualidad, en el Congreso de los Diputados, el PP no tiene ni por asomo una mayoría absoluta, en el Senado sí lo tiene. ¿Por qué? Porque ahí sí que existe un sistema que beneficia al mayoritario y aplica un sistema de senadores de 3 para la primera fuerza, 1 para la segunda. Ahí sí pasa, pero sin embargo en el Congreso de los Diputados, en elecciones municipales, ni incluso tampoco en las europeas, no beneficia particularmente al mayoritario. Bueno, en las generales hay casos en los que sí, casos en los que menos. Claro, es un sistema imperfecto, decía antes don Armando, no existe un sistema ni justo ni imperfecto. Claro. O sea, una doble mayoría, o sea, una doble vuelta es más justo o menos justo. Depende. Depende. Es más justo el sistema del Senado por tener un sistema que favorece a la mayoría o no. Es un sistema que favorece la gobernabilidad, eso sí, el sistema mayoritario favorece la gobernabilidad y el sistema parlamentario, el sistema de elecciones al Consejo de Diputados no beneficia a la gobernabilidad. Yo defiendo que la gobernabilidad se gane en una segunda ronda y ya, pero bueno, cada uno defiende lo que quiere. Por cierto, les he dicho antes que hay 10 provincias, 7 provincias que están a 3 escaños, pero luego hay 10 que están a 4 escaños. Y ya las que superan eso no tienen ninguna dificultad ni problema las leyes DONT. Pero claro, yo no sé si hay que ser mago Copperfield o no, pero me ha dejado turulato lo que publicaba La Razón. La Razón resulta que ya sabe y ha identificado las provincias en las que Vox se va a quedar sin escaño. Yo esto, Víctor, me quedo a cuadros, francamente. Porque claro, ¿cómo sé yo lo que va a votar un tío de Soria? Perdona, solo ahora te doy la palabra, no la quito, pero eso es lo que mi amigo Luis del Pino ha llamado con toda propiedad gangsterismo matemático y después de vuestras intervenciones... No, porque eso, exactamente esa encuesta es gangsterismo matemático porque han hecho la cosa tan bonita de dividir entre el número de senadores y se han quedado de diputados y se han quedado tan escapados. Gangsterismo matemático es lo que ha hecho el diario La Razón y no sé quién ha firmado. ABC ha sacado un reportaje diciendo las provincias donde Vox y Ciudadanos no van a estar nunca. Ya lo daba como algo, como un hecho, como esas provincias donde hay... Luego lo vais a ver, luego lo vais a ver. La Razón anda dividiendo el número. Perdona, Víctor, que te he asaltado porque no he podido evitarlo. No, iba a decir eso. Es que, vamos a ver, es que lo que hay que decir, y casi yo creo que habría que publicar estas imágenes con un fake news puesto encima, es mentira. Es decir, porque tenga muchos números no es verdad, porque esté publicado en un periódico tampoco es verdad. Y luego tendrías que decir, y no votó a Vox. Yo no voto a Vox, pero no deja de ser mentira. A ver, aquí lo importante es que cada uno vote lo que le dé la gana, que cada uno consuma la bebida con más o menos burbujas, con más o menos sabor que le dé la gana, porque eso lo que amplía es las opciones. Es un efecto clásico del marketing. No te preocupes. A mayor oferta de distintas marcas, el mercado se beneficia, porque el que se beneficia es el consumidor. El consumidor puede elegir si hoy por la mañana estas elecciones quiero un poquito más de efervescencia verde porque me apetece Vox, oye, y las próximas voto otra cosa porque me apetece más naranja. ¿Qué necesita? ¿Cuál es el diagnóstico que hago yo de mi país cuando llegan elecciones? Que hay necesidad de que alguien defienda la unidad de España. Y dice, vale, pues entonces voto a este. No, mi diagnóstico es que la economía, pues yo qué sé, o a lo mejor coincide en el mismo, ¿por qué no? Y hay una cuestión que es y sin entrar en términos muy técnicos, la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza, ¿no? Aquí el problema es que le estamos dando herramientas para que gobiernen los de siempre todo el rato, ¿no? Y sea cómodo para ellos el gobernar. Es que a lo mejor en el mundo moderno lo que tiene que ser es incómodo el gobierno, y lo que tenemos que ir es a modelos en los que hay más necesidad de pactar. El hecho de que haya estos consensos, se ha primado el que aquí todo el mundo está de acuerdo en el aborto, ¿no? Oiga, puede que haya voces discordantes y puede que haya voces que quieran decir, y que un votante quiera decir, oye, yo en Albacete o en Madrid quiero votar porque sé que este y este tema, que a lo mejor son 3 o 4 temas nada más, la defensa del campo, la defensa de mis tradiciones, quiero que sea
una presencia, como me decía alguien, en el campo donde a lo mejor no tiene sucursal, pero desde luego lo que sí ha logrado Vox es una presencia sentimental enorme. Me decían, en un bar de pueblo me decían, yo es que quiero votar a alguien que les toque mucho los cojones, con perdón. Ya. Sí, sí, o que defienda a los toros. Don Amando. Dos ideas distintas, pero necesito decir las dos. Lo peor de esta campaña del voto útil, yo creo, vamos, estoy convencido, es que, como decía antes, va a salir el tiro por la culata y va a perjudicar al PP. Pero todavía lo peor, lo pésimo, es que al final el PP y Vox van a tener que colaborar. Y se les olvida esto. Están pensando solo en el escrutinio, pero ya al día siguiente, o como se dice ahora, al día después, al día siguiente habrá que colaborar. Como se ha visto en Andalucía, qué sorpresa. Tanto despreciarlo, y necesitan sus votos para gobernar. No queda otra. Bueno, segunda idea. Puestos a reformar, yo propondría algo que no lo he visto que lo diga nadie, pero yo tengo que decirlo, a lo mejor es muy impopular. Tendría que haber una norma por la que, con pleno sentido democrático, para estar representado en el Congreso, uno tiene que representar a todos los españoles, con distintas ideologías, pero a todos. No puede haber los independientes de Cartagena. Eso no puede ser un partido, eso es un grupo de presión. Y en España estamos acostumbrados a que hay partidos que no intentan representar a todos los españoles. Sí. Y eso es una contradicción democrática en España. Puede que en otros países sea distinto. En Inglaterra es otra cosa. Pero en España, con la historia que hemos tenido, si un partido no intenta representar a todos los españoles, eso es un grupo de presión. Y muchos de los problemas que tenemos aquí con el País Vasco, con Cataluña, pues como el cantonalismo de Cartagena, pues obedecen a eso. Que estamos incluso acostumbrados a que nos den vaca por buey. Nos vamos a una pausita y a la vuelta les contamos el ejemplo de Vitoria. Bueno, mirarte así con cara de pillo, como si fuera Julio Iglesias, diciendo me vas a tener que votar a mí y lo sabes, pues no tiene por qué funcionar. Y además, por muchos tamborileros que tengan, que vayan batiendo el territorio de antemano, no tiene por qué funcionar. Un ejemplo que se ha puesto de forma muy truculenta ha sido el de Vitoria. Y Rosa Cuervas Mons ha bajado a los infiernos de qué fue el voto en el 2016 en Vitoria. Véanlo. Es cierto ese efecto Álava del que habla el diario La Razón. Vamos a verlo con el ejemplo real de los resultados obtenidos en la provincia de Álava en las elecciones generales de 2016. El resultado fue, según el que mostramos en esta tabla, determinó que los partidos que obtenían escaño, 4 escaños a repartir, eran Podemos, el Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. Primer error o falsedad del diario La Razón. Señala en su famoso artículo alertando del efecto Álava que para obtener un escaño en esta provincia hay que obtener el 25% de los votos. Primer error, decimos, porque Podemos, que obtuvo un escaño, tuvo el 30% de los votos. El Partido Popular un poquito más del 20% y tanto el PNV como el Partido Socialista tuvieron apenas el 16%, algo más del 15%. Por lo tanto, primer error. Y segunda cuestión que nos planteamos si es cierta o no. Señala el diario La Razón que en circunscripciones como la de Álava, en provincias como la de Álava, votar a Vox es entregar los votos a Sánchez, decían en su caso. Vamos a ver qué tendría que pasar para que votar a Vox supusiera que el partido más votado, en este caso es Podemos, no es el Partido Socialista, obtuviera un nuevo escaño. Tendría que ocurrir que el Partido Popular, aquí lo ven que obtuvo un escaño con 34.000 votos, perdiera votos como para quedar fuera de esta tabla, es decir, por debajo de los 26.353 votos que obtuvo el Partido Socialista. Y además, de manera paralela, tendría que producirse el hecho de que los votos de Vox, entendemos que muchos de ellos, de esa fuga de votos del Partido Popular, no dotaran al Partido Vox de la posibilidad de aparecer en esta lista, de estar entre estos 4 primeros puestos que son los que reciben un escaño. Eso es posible, es cierto, pero la verdad es que con las encuestas en la mano sería complicado. Lo que sí podría pasar es que el Partido Popular, si perdiera muchos votos,
fuera sustituido en esta tabla por Vox y que uno de los escaños fuera para la formación de Santiago Abascal. Incluso, si vamos más allá, podría suceder el hecho de que los votos que perdiera el Partido Popular hicieran que Vox apareciera en esta tabla y se colocara quizá en el puesto del Partido Socialista de Euskadi. Por lo tanto, podría darse la circunstancia de que el bloque centro-derecha tuviera 2 escaños en lugar de 1, como pasa ahora en la provincia de Álava. Esto, evidentemente, es hacer política ficción. La realidad es que para que con los resultados de 2016 el Partido Popular se quedara sin escaño, tendría, repetimos, que perder muchos votos hasta colocarse por debajo de los 26.353 y que esa pérdida de votos no se reflejara en una subida de Vox. Bueno, ya saben, porque me he manifestado así muchas veces, que yo no creo en las encuestas que se hacen más allá de los 15 últimos días antes del momento clave de ir a introducir el voto. Pero bueno, ¿qué dicen las encuestas a propósito de la expectativa de voto de Vox? ¿Por qué esto alimenta esa especie de horroris vacui de algunos? Pues no, tampoco tanto. Vamos a ver, tienen ahí 2, la del Español y la de ABC. ¿Y qué dicen? Pues bueno, coinciden en que la expectativa de voto de Vox sería del entorno de un 12%. Un 12%, pues eso es un grupo considerable, depende de cómo vayan los repartos, pero tampoco es una cosa que obligue, esta es la de ABC, ahí la tienen, tampoco es una cosa que obligue a que, en fin, uno tenga que trastocar sus objetivos, que yo creo que los objetivos de alguien que aspire a la presidencia del gobierno es explicar su programa y qué va a hacer, su oferta en positivo al elector. Decir, oye, macho, si me votas, yo te garantizo esto y lo otro, ¿no? Bueno, de todas maneras, todo esto debe haber esa horroris vacui del que yo hablaba, porque si no, no entenderían algunas declaraciones que yo me atrevo a calificar de un poco caínitas, en el sentido de etimológico del término, de cuando el hermano mayor se come al pequeño, lo aniquila, como las rapaces, pues es un poco esa historia. Escuchen a Pablo Casado. Cada día que pasa, las elecciones generales están más cerca. Cada día aumenta la tensión entre los partidos y eso empieza a notarse en los líderes, como por ejemplo la preocupación de Pablo Casado porque Vox se lleve parte de sus votos. Se ha puesto manos a la obra y comienzan las cargas. 2 meses desaparecidos. Yo no he vuelto a ver al líder de Vox. No lo he vuelto a ver. No sale. Dice que están con la táctica de Trump. Solo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no tienen ningún proyecto que ofrecer a los españoles. Además, paralelamente, desde el Departamento de Comunicación del Partido Popular han enviado un documento a sus militantes con todos los argumentos necesarios para convencer del voto útil. Pero ya en el titular vemos que solo dan 2 opciones, Pablo Casado o el gobierno Frankenstein. El documento pretende difundir que los votos a Vox favorecerán a los escaños que vaya a obtener Sánchez con el Partido Socialista. A través de la ley DONT explica que los votos en provincias pequeñas son cruciales de cara a los asientos obtenidos en el Congreso. Por lo tanto, se presenta como única opción del voto útil. Si estamos preocupados por el riesgo de que pueda seguir gobernando Sánchez con los separatistas y con Podemos, tenemos que ser responsables y aglutinar el voto con la única opción que puede liderar un gobierno responsable, el gobierno liderado por Pablo Casado. Y por si a alguien le quedasen dudas, también se encarga de explicar que la situación no es la misma a la vivida en Andalucía con la entrada de Vox en el Parlamento. Así que, por lo que vemos, la campaña ya ha empezado. Timerman, la cosa está calentita, no me negarás. Está calentita, pero es que es un error. Yo creo... Y cainita. Sí, bueno, cainita, claro, porque es entre hermanos. Pero es que hay razones, hay motivos para votar. Digo, en el votante de derechas o en el ciudadano de derechas hay motivos para votar a Pablo Casado. Ahora, entre esos motivos no está el no votar a Vox. Quiero decir que Pablo Casado no está logrando con este eslogan, que repito, no creo que salga de él mismo, no está logrando ilusionar ningún voto ni captar ningún voto. Está transmitiendo solo el mensaje de que no tiene, precisamente él, un proyecto ilusionante que ofrecer. Yo estoy absolutamente convencido de que la competencia por un espacio de centro-derecha o de derecha favorecerá el ensanchamiento del voto de las derechas. Amando. De la derecha, perdón. Yo creo que la transición democrática se ha terminado en España. No solamente porque históricamente era 2 partidos y ya no tenemos 2 partidos, no solamente por eso,
sino porque lo que se votaba en las primeras elecciones de la transición democrática era un voto de que cada uno votaba a los suyos, a los míos. Yo voto a los míos. Digan lo que digan. Una cosa muy española porque nuestra tradición es una tradición de enfrentamiento de las dos Españas, de la República, del franquismo, en fin. Con toda esa historia, esto no es Inglaterra. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Pues un fenómeno muy extraño, que ya no hay eso de los míos de forma tan clara. Por eso es lo que decías antes, de que yo solo me fío a las encuestas de 15 días antes, y es verdad, porque como ahora no se vota a los míos, yo qué sé lo que voy a votar. A mí déjeme que contemple el panorama y seguramente en la última semana, en el último día, muchos lo decidirán. Al entrar en el colegio electoral, elegirán, como ocurre en los países civilizados. Luis. Sí, aparte de que efectivamente en 40 años de democracia no se pueden comparar los escenarios que podías tener hace 40 años con el de ahora, sobre todo desde el punto de vista de la opinión pública, sobre todo desde el punto de vista del voto volátil, de que hoy votas a quien hoy ya no tienes ningún tipo... ya no eres cautivo. Bueno, tú votas a quien el espantaviejas lo vivimos en el 2016 y era bien intenso. Pero vamos a ver, yo creo que cada vez... primero porque, por lo que decía Víctor, es decir, Vox es verdad que activa un voto que estaba dormido. Por ejemplo, un hombre que hace muchos años que no va a votar, o gente joven que principalmente se la arrastraba a la izquierda, ¿no? Pues eran los jóvenes que... y hay toda una camada, Vox ha tocado una fibra en ciertos sectores donde ahí había un voto dormido de derechas. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora, qué pobre, decía Armando lo del tiro en el pie, y efectivamente qué pobre tiene que ser la propuesta del Partido Popular para centrarse en atacar a un gobierno y decir, votenme a mí que soy lo menos malo, que es mucho, es decir, en lugar de ofrecer, en lugar de seducir, en lugar de atraer, en lugar de robarle, más preocupado por lo que le roban a uno, más preocupado por tener lo poco que te queda, qué pobre y qué campaña más pésimamente diseñada, porque al final yo creo que a los españoles, Armando, les pueden robar, les pueden aumentar los impuestos, pero hay algo que no les gusta y que no lo perdonan, y es que les toman el pelo. Sí. Y al final no van a perdonar. Es decir, lo peor que puedes hacer es decirle, oye, no vas a votar a este, porque es un voto inútil. Es decir, no hay peor que decirle lo que tiene que votar. Por eso me parece contraproducente. Fundamentalmente, lo que le importa al español es no haber votado a aquel que pierda. O sea, ir a la oficina a decir, ¿has visto? Han ganado los míos, aunque decidieras ese voto 6 horas antes, eso es lo que prepondera. Entendemos esto como un fenómeno bien parecido al fútbol. Hay un fenómeno que, por supuesto, conoceréis mejor los sociólogos, que es que, por ejemplo, el voto declarado a Podemos, sé que pasa con otros partidos, 3 días, en una encuesta realizada 3 días después de las elecciones europeas, el voto declarado a Podemos era de aproximadamente 250.000, 300.000 personas más de lo que realmente le habían votado. Es decir, el recuerdo de voto era mucho mayor. Esto es un elemento habitual. Víctor. Yo creo que lo habéis clavado en el sentido... el símil deportivo es el de alguien que... O sea, ¿qué percepción produce en la audiencia de futura victoria y de futuro cumplimiento de sus compromisos alguien que no hace más que gritar árbitro la hora, ¿no? O sea, que es lo que está haciendo. El PP está gritando árbitro la hora o árbitro comprado, que es lo peor, ¿no? Y es que han venido estos y se han presentado, es que llevan las botas irregulares. Imaginaos qué sensación de presunta victoria. Y eso me parece, hemos hablado de lo moral, hemos hablado de lo matemático y hemos hablado de lo político o de lo práctico, ¿no? Sí. En política, lo que está haciendo el PP es casi entra en lo inmoral, ¿no? Pero es en lo estúpido porque no es alguien sospechoso de ser a priorísticamente partidario de Vox, como es El País, un Kiko Llaneras, pero sí que han hecho unos escenarios en los que a partir del 10% de entrada de Vox, la mayoría de derechas se consolida crecientemente a cada 0,01% de voto adicional. Es decir, está usted destruyendo la verdadera oportunidad no solo de entrar con fuerza, que determinado espectro ideológico entre con fuerza y pueda gobernar, es que esa entrada puede tener la esperanza de durar mucho tiempo. Entonces, lo que está haciendo no es pegarse solamente un tiro en el pie, sino que le está pegando un tiro a un globo que sería importante para poder entrar con fuerza y lo que yo decía antes, expulsar
no digo en el sentido ademocrático del término, sino matemático del término, hacer que Podemos caiga por su propio peso, cada vez más peso, fuera de la representación política, que los independentistas lo hagan, no solamente ese efecto, sino que además logremos hacer cosas. Está tirándose un tiro en el pie de ellos y probablemente de los españoles a los que les está diciendo esa mentira. Es incalificable que la caída de Podemos, la tumba de Podemos se la estén haciendo los de Podemos. Y no se la estén haciendo los que deberían estar con la pala. Y como tú has dicho muy bien antes, y sin una sola crítica al presidente del gobierno, y sin una sola crítica a la amenaza bolivariana o si quieres, venezolana que tenemos en esta gente. Dos ideas que ya antes, una ha salido, pero van concatenadas. No solamente en cuanto a lo que hablamos de la apertura de ese elenco electoral, es decir, voto que no existía, que yo creo que además que está muy directamente relacionado con que no va a existir un miedo al voto. Yo creo que esa cuestión, antes lo comentábamos, ese miedo al voto útil, creo que con el impacto de las elecciones andaluzas, es decir, yo creo que nadie puede tener ningún tipo de miedo a que su voto no provoque un diputado de Vox. Eso yo creo que no existe, a día de hoy no existe. Y un elemento que ha salido antes, yo particularmente en la universidad, a mí me está causando un impacto tremendo ver el no miedo que existe a decir por chavales de 18, de 20, de 22 años que van a votar a Vox. Eso es una cosa que yo no había visto hasta ahora y ese no miedo en general, particularmente ese voto joven de 18 a 30 años, es un elenco electoral completamente novedoso, muy amigo de la abstención y yo creo que con esta situación que hay, ahí yo creo que Vox tiene un papel importante. Lo que está claro que a esos alumnos tuyos que ahora deben tener 19, 20 años, no les alcanzas si les disparas con un perdigón de los de Epi Blas, porque eso ni lo han vivido ni saben quién era, no cerca, lejos, izquierda, derecha. Si se lo plantea Epi Blas, chico, alguien se equivoca de discurso. Esto me lleva a un vídeo un poco, bueno, pues ¿qué les diré yo? Iba a decir infantil, pero visto lo visto, de eso nada. Infantil. Vergüenza ajena, un poco de vergüenza ajena. Un poco de parvulillos, sí, un poco así como, mira, tontín, que te voy a contar, ¿no? Nada a lo que han visto ustedes con la Ley Don antes. Otra historia, vean un poquito, que igual lo corto por abusivo. Blas, voy a votar a Vox para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. ¿Pero qué dices, Epi? ¿Tú no sabes cómo funciona la ley DOT? No lo sé, yo solo quiero quitarle las llaves del Falcon. Pero no te das cuenta, Epi, que si votas a Vox, estás apoyando a Sánchez y a toda la tropa de independentistas. Pues no lo entiendo, Blas. Es muy fácil, Epi. En nuestra provincia de Barrio Sésamo se necesitan 1000 votos para conseguir un escaño. Imagina que un partido constitucionalista tiene 998 votos, pero Don Pimpón y tú votasteis a Vox. Ni un partido ni otro consiguen así escaños, y todos esos votos se pierden. Si esto mismo ocurriera en muchas provincias, se perderían cientos de miles de votos y Sánchez y Begoña seguirían en el Falcon. ¡No huyas! Y aprende a votar con la cabeza utilizando la ley DOT. Porque si votas a lo loco, en vez de echar a la ocupa de la Moncloa, se comprará otro colchón y seguirá riéndole los chistes a los separatistas. No sé si hay una oficina contra el fake que le lleven el vídeo también, ¿no? A ver, así es que te ha parecido el vídeo un poco... No, es vergüenza ajena. Y solo dos apuntes. Bueno, es vergüenza ajena, aparte de lo que dices, es decir, que yo ya empiezo a tener, me está saliendo alguna cana últimamente, y conozco a Epi Blas, pero no estoy muy seguro de que la mayoría del electorado se sienta muy representado con esto. Pero solo decir dos cosas. Una, que es una pena que Pablo Casado, que con todos los peros que se le pueda hacer, y no quiero que me los haga ahora Víctor, ha ganado la presidencia del Partido Popular en una batalla que representó claramente la lucha de los principios contra el poder. Pablo Casado representó eso oponiéndose a Soraya Sáenz de Santamaría. Y en segundo lugar, antes se mojaba a mando de Miguel, lo cual tiene mucho más mérito porque tiene mucho más prestigio que perder en estas apuestas, pero lo que se está jugando en estas elecciones Vox no es quitarle 10, 15 o 20 escaños al Partido Popular, cosa tonta, porque los escaños no son de nadie. No, lo que se está jugando Vox es ser el tercero o el segundo en las elecciones generales. Ya. Es mi pronóstico. Yo creo que para Vox representa mucho lo que puede ocurrir en estas generales, porque donde va a penetrar es en las municipales. Ya. Yo creo que en el caso, a mí lo que me
de este anuncio bastante pobre, que bueno, en general en la campaña estamos viendo una campaña bastante lamentable, ¿no? De vídeos y tal, que no tienen ninguna gracia. A mí lo que me parece lamentable de esto es decir, ¿para qué los vas a votar a ellos si son igual que nosotros, ¿no? Entonces ahí ya le estás diciendo, ahí es un mensaje bastante confuso, porque en definitiva tú ganas cuando te diferencias, tú ganas cuando dices, nosotros no somos aquellos. Luego después pactarás, luego después vendrá el día después, pero tú tienes que decir, Vox no dice, somos el PP. O sea, yo creo que se equivocaría si hiciera eso. Entonces, yo creo que el error de Epi Blas es decir, pero si somos lo mismo. Ah, ¿son lo mismo? ¿Son lo mismo? Entonces, ¿por qué la gente vota a Vox y no te vota a ti? Entonces, si son lo mismo. Entonces, claro, ahí es donde cometes un grave error. Yo, lo que sí es importante es que creo que aquí no estamos... El PP no ha entendido de que esto, en el trasfondo de estas elecciones, que son muy importantes, hay una batalla más cultural que política. Y esa batalla sí hay unos que las quieren dar y hay otros que han renunciado hace tiempo. Claro, entonces, pero a lo mejor la batalla se está moviendo puertas adentro. Por ejemplo, esto sí que es para que le pongan a uno nervioso si quiere recuperar las esencias en algunas defensas del Partido Popular y de Pablo Casado. Coincide con estos momentos delicados, estos pronunciamientos de uno de sus grandes varones, Núñez Feijóo, y solo serán maestros en Galicia los que hablen gallego. Si no hablas gallego, no vas a ser maestro en Galicia. Dice, hombre, pues esto como es. Entonces es cuando te entran unas ganas absolutamente iracundas de votar a quien no defienda eso, ¿eh? Chico, pues ¿qué vamos a hacerle, no? Esto es política, ¿no? Claro. Pues ese es el asunto. Pues lo tendría que explicar Pablo Casado, en lugar de ir a Galicia a abrazarse con Feijóo, que explique. Yo creo que eso tiene bastante que ver con esta irascibilidad de Pablo Casado, que no es un tipo normalmente de esta manera, pero que, bueno, el otro día fue a Logroño y le faltaban dianas en la feria, porque pim, pam, pum, pam, liquidó las dianas, los patitos se le acabaron enseguida. Escuchen a Casado en Logroño. Que España no se construye con estos experimentos de nuevos partidos que aguantan una legislatura, dejan todo hecho unos zorros y luego ya no son capaces de tener votos suficientes para poner coto ni al propio Sánchez, hablo de Podemos. O aquellos partidos que no han demostrado poder gestionar nada y que de las lecciones que daban en Regeneración en cuanto hacen unas primarias e intentan fichar a tránsfugas de otros partidos, resulta que son los primeros que incumplen los códigos éticos que nos intentaban imponer a los demás. Y porque en cuanto a debates, se da cuenta la gente que no sabe ni de economía, ni de sanidad, ni de educación, ni de política internacional, ni de seguridad, ni de inmigración, ni de política territorial, ni de política presupuestaria. De lo último hablaba de Vox y de lo intermedio de Ciudadanos, lo digo por si alguien se descolocó. A ver, si me permites un dato, ya hemos hablado de que el Partido Popular está recurriendo al miedo. Lo está haciendo torpemente, encima utilizando personajes antiguos y que nadie recuerda. Y encima elige para hacer de Vox a Epi, que es el que mejor cae, porque Blas es el que cae mal, que es el que se supone que es del PP. Está mintiendo a través de sus terminales mediáticas. Y ahora entra en la fase insulto. Y él piensa que insulta a Vox diciendo que no sabe de economía, que no sabe de empresa. Vamos a ver, mira, Pablo Casado fue alumno mío en el IES, en un programa que se le daba a los políticos, porque los que hemos ido a escuelas de negocio hemos pagado. Hemos pasado por allí, o hemos acabado en la docencia, hemos pasado por allí pagando para tener cursos largos. ¿Y qué precios, amigo? ¿Y qué precios? Y se les daba precio de saldo a algunos políticos, pues eso, las 2 tardes de economía, pues se les daba en una vez al mes. Y yo ya notaba entonces, en aquellos que había políticos de todo tipo, estaba Pablo, estaba Pedro Sánchez, estaba Isabel Díaz Ayuso, ha habido gente por allí que ha pasado en otros momentos en los que yo no estaba, por ejemplo, sí que me consta que han ido. Yo siempre he detectado una cosa, que es, estos tíos se piensan que son los dueños de esto. Se les olvida que los dueños de esto son los señores que están, las señoras y señores que están escuchando este programa, que son los dueños. Y esa gente sabe de economía, sabe de empresa. Allí, claro, decías, te daban lecciones de macroeconomía a compañeros que eran profesores que llevaban años enseñando a los directivos del IBEX 35. Es decir, los directivos del IBEX 35 reconocían que sabían menos que estas personas y ellos les daban lecciones de economía. Ese discurso ya no es que esté insultando a Vox, es que está insultando al votante, que es el que dice, oiga, yo sé gestionar economía, yo soy el que madrugo, me levanto, pago impuestos y logro beneficios. Y yo sé gestionar. Y ustedes son los que no han sabido gestionar. Entonces, esa mentira, miedo e insulto, lo que estamos diciendo aquí, ya como comunicador ya te digo que insultar a tu potencial cliente va a ser que no es buena idea. Luis.
No, yo creía, pensaba cuando Casado decía lo de gestionar, me estaba acordando de Montoro. ¿A qué se refería? Cuando nos subieron los impuestos y nos frieron y nos dejaron tiesos, si eso es lo de gestión, porque cuando tú hablas con ellos defienden esa gestión pasada. El otro día Casado también defendía la gestión en Cataluña, decía que la culpa era del PSOE y Ciudadanos. La culpa no era del Partido Popular, que la culpa era de ellos porque uno quería no hacer nada en TV3 y el otro quería elecciones pronto. Y te acuerdas que, y dices, pero se han casado. Yo me acuerdo de Maillo diciendo que había que salir de Cataluña cagando leches. Es decir, que son ustedes los que querían gestionar Cataluña yéndose lo más antes posible. Entonces, venga, no me venga a decir, al final dice, no quedamos en que usted no era como Mariano Rajoy, porque no hace más que defenderle. No hace más que defender lo que se hizo en la etapa anterior. Con lo cual yo creo que es una de las peores cosas que está haciendo el PP en esta campaña. Amando. Cuando he visto a Casado, en fin, pontificar de que los otros no saben y todo eso, hay que tener mucho cuidado en política, ¿no? Porque tampoco es que este sea un matrícula de honor en Harvard, ¿no? El otro día, por ejemplo, dijo muy enfáticamente, como dice el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ladran, luego cabalgamos. Pues eso no lo dijo nunca Don Quijote de la Mancha, ni ninguna obra de Cervantes. Es decir, este hombre tiene las lecturas un poco flojas, ¿no? Y qué mala pata para uno que lee. Pero convendría que no diera estas lecciones, hombre, porque y se quedó tan fresco el hombre, ¿no? A veces, por ejemplo, ha salido muchas veces la foto esta del himno nacional en que están los tres tenores. El único que está en posición de firmes es Santi Abascal. Es que los demás no saben que hay que ponerse firmes cuando se oye el himno nacional. Es que claro, lo ven en los futbolistas. Los futbolistas, cuando suena el himno nacional, pues se están tocando el cogote. Y la verdad es que el himno se oye tan poco. Que han empezado a oírlo ahora. No hay conocida práctica. Sí, eso lleva a algo que yo he dicho en alguna ocasión en debates con políticos y me han dado un respingo. Es que los partidos políticos, llamémosle tradicionales, lejos de ser unas organizaciones que encaucen la participación política, han pretendido ser unas organizaciones que la limiten y la monopolicen, de forma que para ser alguien en un partido político y para optar, digamos, a cualquier responsabilidad de gestión local, regional o nacional, digamos que había que amoldarse a lo que el partido político exigiera, ¿no? Con lo cual lo que hacía era excluir esa participación. Y en segundo lugar, perdonadme que insista, pero es que yo discutí mucho en esta casa, y esto no lo vuelvo a hacer, esto que voy a hacer ahora mismo, pero fui de los pocos en esta casa, en pelea cordial con Alejo Vidal Cuadras, que pronostiqué en público, en El Gato del Agua, la victoria de Pablo Casado. Y algún pronóstico, seguramente por casualidad de este tipo, acertado, he hecho. Y yo he visto a Pablo Casado no ganar el Congreso contra Soraya Sáenz de Santa María, no hablando mal de Soraya Sáenz de Santa María, no diciendo no voten a Soraya Sáenz de Santa María o no diciendo el voto a Soraya es inútil porque es votar lo mismo. No, lo ha ganado haciendo un discurso. Es de los, Pablo no es seguramente un genio de Harvard, pero es, probablemente en este momento es el mejor orador que hay en el Congreso de los Diputados. Sí, pero con citas falsas. Sí, bueno, no, perdona, tampoco he dicho que sea la cultura personificada. Y es que en bachillerato ya no leen el Quijote, Amando. No, pero pero tienes razón. Sí, pero lo que quiero decir es que Pablo Casado podría ser un excelente político. Dar mucho más. No necesita atacar a Vox para ganar votos. Exactamente. Es que este programa, perdóname, no sé si le está pareciendo al espectador, que al final es el importante aquí, no sé si le está pareciendo una justificación que algunos tienen para decir se puede votar a Vox porque Vox es un voto tan útil como cualquier otro. No. Es que lo que yo estoy diciendo en particular es que apelar al voto útil no es útil para el Partido Popular. Es decir, Casado se está equivocando. Es falso y no le sirve para nada, con lo cual es no le sirve para nada. ¿Qué sería del amor sin el romanticismo? Yo quiero que me conquiste el señor que saque su programa y me diga, mira lo que tengo, voy a bajar impuestos, voy a bajar esto. Casado sabe hacerlo, lo que es así, o sea, Casado no necesita recurrir a estas historias argumentarios, a golpes bajos. Casado es, en ese sentido... Era bueno, digo era porque lo último que está, este Casado que estoy viendo ahora no es el Casado que le gana a Soraya con un discurso
magnífico, un discurso espectacular que la deja, y la otra no era tonta, pero es que la aplastó. Y eso habla de que siempre ha sido un candidato con muy buenos recursos. Entonces, que salga ahora con estas triquiñuelas, que necesita una empresa encuestadora para que le hagan portadas, y 2 medios ahí le pongan unas portadas que no se cree absolutamente nadie, porque desmentían a la misma empresa de las que había hecho hace solamente 15 días anterior. ¿Quién le ha convencido? ¿Quién le ha convencido, Víctor? No lo sé. ¿Alguno de vosotros ha convencido? Algún alquimista, ha sido algún alquimista casi con toda seguridad. Ministra. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida volvemos. Bueno, probablemente ustedes se preguntan, ¿y qué más cosas hemos visto estos días atrás respecto a las expectativas de unos y de otros? Tenemos al príncipe entallado, al líder de Ciudadanos, muy preocupado por esas meteduras de pata en las primarias. Yo creo que nadie va a querer hablar de primarias después de donde las han dejado, ¿no? Porque la verdad es que entre las del Partido Socialista, donde, por cierto, al amigo Carmona le han hecho la última, espero que sea la última que le hagan, ¿no? El más votado entre los preferidos o en las primarias para candidato al Senado. Pero luego llega Pedro Sánchez y dice, no, este no me gusta. Rehagan, esto de la primaria va a ser de otra manera. Y bueno, y a pobre Rivera, luego si tenemos tiempo lo vemos, pues le crecen los enanos en las primarias. Pero en cualquier caso, propuestas. Ha habido una que sí que merece la pena que revisemos, la de Casado a Vox, para que no se presente en algunas provincias. Escúchenla. El 52% de los votos a formaciones políticas nuevas se van a quedar sin obtener ningún escaño. Es decir, la mitad de esos votos no van a servir para que haya más escaños en el Congreso que garanticen un gobierno alternativo a Pedro Sánchez, Torra, Otegi y Pablo Iglesias. Y yo lo dejo en esa reflexión. Y tendrán que contestar algunos partidos sobre si esto es algo positivo para su electorado, o a lo mejor, si se dan cuenta que su electorado va a empezar a pensar que a lo mejor es mejor concentrar el voto en las generales. La respuesta en forma de tuit, porque Abascal se cree que es Donald Trump y ahora ya empieza a contestar, no sé a qué horas del día o de la noche, pero como Donald Trump. La van a oír. Nos caes bien, Pablo Casado, pero te preferimos cuando hablas de reconquista, de proteger nuestras tradiciones y de defender la vida. Nos gustas más cuando nos copias que cuando Feijóo te pide que digas cosas malas de nosotros. Tampoco, porque al pobre españolito que está deseando que echen a Pedro Sánchez, estas cosas como que le incomodan. Dice, si es que aún se van a enfadar estos, pero ¿cómo? Menos mal que ya la vida nos lleva a que no nos creamos casi nada de toda la comedieta esta preelectoral, ni la postelectoral tampoco. Que Casado tendría que ser un poco más modesto y entender que si hay gente que vota a otros partidos políticos es porque su propio partido no hizo lo que tenía que hacer frente a Quim Torra, frente a Pablo Iglesias, frente a Otegi y demás. Es decir, esa es la única respuesta. Si su propio partido, el que ha perdido credibilidad de chorros, hubiera hecho lo que tendría que haber hecho frente al desafío catalán o frente a temas como el terrorismo, recordando el caso Bolinaga, o en lo económico, recordando, como decía antes, cómo nos frieron a impuestos, pues no tendríamos que pensar en otras opciones políticas. Entonces, no, me parece que es tomarle el pelo a los ciudadanos y decirles, bueno, es que ustedes verán, ¿no? Si ustedes quieren que Sánchez siga en el gobierno, pues ustedes verán, ¿no? Mire, además, eso a mí no me venga aquí como si fuera la señorita Rottenmeier, que nosotros ya tenemos una edad. Si pensara esto de verdad, Casado, lo que acaba de decir, si pensara de verdad que tienen que sumar, lo que está, no digo que hiciera bien, pero lo que estaría proponiendo sería una coalición. Lo que propone. Pero no lo ha propuesto. No lo ha propuesto. Ha criticado el que no se haya aceptado algo que no ha propuesto. Claro, si pensara Casado eso, lo que estaría diciendo es vamos a hacer una coalición Partido Popular y Vox. Es que, lo de Vox, si los de Vox aceptan esto, es que son tontos. Si no lo ha propuesto, porque no está expresando una mayor oferta a los ciudadanos, sino está expresando un miedo propio. A ver, dos cosas. Uno, esto suena a como si hubiera habido una negociación que ha
ha descarrilado y de repente una de las partes, pues dolida, le grita al otro, ¿no? Suena a eso, es como si yo hubiera perdido la batalla. Pero Víctor, no la ha habido. No la ha habido, y bueno, con insultos por delante, yo creo que esto ya pasó en las negociaciones en Andalucía, que la víspera estaban poniendo literalmente, y por no utilizar otro término, a parir a la parte contraria. Bueno, pues la sonrisa se le hiela a uno cuando entra un tío como Javier Ortega Smith en la sala, que te mira y te recuerda, ¿qué me decías ayer? ¿No? También uno tiene que entender la épica de cada uno de los partidos, ¿no? Hay que entender que a Santi Abascal o a Vox tú no le puedes gritar dejad las armas, porque Vox te va a contestar como pues el Molón la ve de venida por ellas, ¿no? Dejad las armas, venida por ellas, ¿no? Uno no puede dejar de hacer, especialmente cuando uno siente que las ha tomado, que ha cogido el oplón, que ha cogido el escudo para defender una serie de cosas importantes, que precisamente ese que te dice que te retires es el que no las ha defendido. Entonces, ni por épica, ni por estética, ni por práctica, porque es que yo de verdad no sé, no hemos llegado a descubrir ni fuera de cámara ni dentro de cámara quién está aconsejando a Casado, pero la cara de derrotado, ya no de perdedor, de derrotado que se le está quedando en esta semana todavía preelectoral al PP es terrorífica. O sea, a mí me preocupa. Y decías, no sé, hablábamos antes, sí, ¿quién era Ciudadanos? ¿No? Fíjate en esta conversación que esto tiene un efecto perverso, y hago ahí el chiste, en el sentido de que esto además tiene un efecto secundario, que es que hace desaparecer de la ecuación a Albert Rivera y los suyos, que cada día más yo creo que están quedando también retratados en toda esta ecuación como un partido no necesario. Pues mira, Víctor, a mí me duele. Yo he sido un defensor de las primarias en los partidos políticos porque me parecen aparentemente sanas. Claro, pero visto lo visto, a un Pedro Sánchez que le pillan tras una cortina embutiendo votos allí en una urna, o a esta señora de Castilla y León con unos ciberperroflautas que estaban enchufando a las 3 de la mañana los votos necesarios. Échale más, Manolo, que no estoy seguro. Pero, venga, ponle 83 más. Pero eso es por definición, no. Xavier. Ya, porque en las primarias es una copia de lo que hay en Estados Unidos, pero en Estados Unidos las primarias exigen un registro público. De los votantes. Porque claro, aquí llamamos primarias y no se sabe cuál es el censo. Es decir, ¿cuál es el censo? ¿Dónde está el registro? ¿Dónde está el registro? Los que cada partido dice que tiene que votar. Pero hombre, eso no puede ser. Y es muy malo dar el censo porque luego no cuadra la suma. Claro, como te digo, eso es fatal. Lo peor que te puede ocurrir si convocas primarias. Hay un principio psicológico que es que los conflictos interpersonales, los más enconados, los que duran más, los más odiosos son los que se dan entre parientes. Antes se ha hablado de caenismo y es verdad, está el mito de Caín y Abel. O sea, el gran conflicto en el Génesis es entre dos hermanos y eso ha quedado. Los conflictos entre parientes, no solamente entre hermanos, entre primos, cuñados. Sí. Esos son a muerte. Tienes toda la razón. Y también pasa en el PSOE. Estoy seguro que Pedro Sánchez odia más a Susana Díaz que a Pablo Casado. Sí, es verdad, no tengo la menor duda. La prueba está en cómo se comportaron ayer Rajoy y Zapatero en la Universidad de León. Amigos para siempre. Que eran, bueno, casi hermanos. Primos seguro y casi seguro hermanos. Un apunte más. No estamos tocando a Ciudadanos. Y probablemente ese es otro de las claves de la cuestión electoral tal como va a quedar. Es decir, estamos tocando por un lado PP, Vox, por el otro lado el de Podemos, pero la cuestión de Ciudadanos es muy importante electoralmente, primero porque ha perdido mucho impacto. El impacto de Ciudadanos como novedad ha desaparecido por completo y no es tampoco fácil advertir cómo va a caer, porque está en caída, evidentemente, ese porcentaje de votos de Ciudadanos, ¿dónde se va? Se vuelve al PP, se puede ir al PSOE parte, algo a Vox. Entonces, esos cálculos que se hacen de diputados, de etcétera, etcétera, ese voto de Ciudadanos no se sabe dónde va a ir y es complicado. Tienes mucha razón, sí, es verdad. El efecto novedad de Ciudadanos ha desaparecido y ya nos queda un poco ambiguo, un poco indefinido, un poco difuso, ¿no? Bueno, hombre, a lo mejor es que la verdad es que la aventura de Clemente es como para quedar un poco en falso. Ellos han reaccionado bastante bien, con cierta naturalidad, han recontado, tampoco eran tantos los votos, el recuento ha tardado entre 20 y 22 minutos, recuento rápido, ¿no? Tampoco es que en Castilla y León, pues la gran playa de votantes, de participantes, todos entusiastas en las primarias, diera para mucho. En cualquier caso, ellos han dicho, sí, es verdad, uy, qué lapsus, ¿verdad? Ya han puesto al otro y se han olvidado de la señora esta Clemente.
Les falta un pequeño detalle. Tienen que purgar al responsable de eso, porque haya habido una cosa pues que no se puede soslayar, ¿no? Ha habido dimisiones. Sí. No, dimisiones sí, claro, pero no son dimisiones lo que pido. Lo que pido es que no tenían a un tío que le llamaban el lobo para echar a los que incumplían, pues ahora hay algunos que han incumplido. Bueno, vean al gran líder carismático, Albert Rivera, cómo tercia con esta situación. Que gane el mejor, es lo que dije en Castilla y León, lo que he dicho en los demás procesos, y por tanto acato y asumo ese resultado. Francisco Igea está en mi equipo, en la Ejecutiva Nacional, es un fantástico candidato, como lo podía ser Silvia Clemente, y ahora todos juntos a trabajar en la misma dirección. Como si no fuera tu candidata a la Clemente, ¿no? Eso es estupendo, candidato como la otra. Sí, sí. ¿Qué quedamos? Es la ambigüedad esa que digo yo. ¿Y por qué defendías a una y no al otro? En fin. Mira, mencionabas lo de los pocos votos en el proceso de primarias en Ciudadanos. Ahí tenemos datos que pueden o no ser, aquí quizás nos puede dar algún dato adicional o alguna interpretación distinta. Yo doy 4 datos y los lanzo encima de la mesa. El año pasado, en junio, Ciudadanos declaraba tener 23.000 afiliados en España. Cada uno llama afiliados como quiere, ¿no? O sea, no necesariamente de cuota. Unos son inscritos, otros son afiliados, otros son simpatizantes. A mí me contaban porque me había suscrito a la newsletter, ¿vale? Bueno, pues yo cuento como afiliado a Ciudadanos según ellos. Bueno, no es el caso. El PP, ¿os acordáis cuando tuvo que hacer la votación de sucesión de Rajoy para traer las primarias o como las quieras llamar? 66.000. 66.000. Vox ha alcanzado, y esto es dato auditado, ya ha superado los 40.000 afiliados de cuota, personas que pasan por caja todos los meses. Esto te está diciendo también la movilización interna, ¿no? Y puede que sea una explicación también de cuánto del voto es prestado o no prestado en un partido. Es decir, sí podemos sacar una conclusión, a grosso modo, de que hay una movilización, de que sienten más su partido algunos de los que se incorporan a Vox que algunos de los que estaban en Ciudadanos, que no consideraron el convertirse en afiliado de cuota. Es decir, que era un voto probablemente más prestado, más siguiendo novedad o mero hecho de que hay hueco, voy a ese hueco, y que probablemente migren a otras opciones. Claro, así es. En un momento de reconfiguración del mapa político con nuevas opciones, lo que precisamente es el momento de salir a pescar. Entonces, con esto enlazo con lo que estábamos hablando antes. ¿En qué puede competir el Partido Popular, o mejor dicho, Pablo Casado, en ese voto que está perdiendo Vox, en ese voto que está perdiendo Ciudadanos, ¿no? ¿En qué puede competir? En novedad, bueno, algo puede competir. De alguna manera, como líder político, Pablo Casado es un líder nuevo, más nuevo con respecto a Rivera. Y yo creo que es mejor y está más formado, pero bueno, sería muy discutible. Bien, pero también es discutible que Pablo Casado sea nuevo. En la idea nacional, es decir, Pablo Casado sí creo que puede competir por ese voto de Ciudadanos, que aunque está sirviendo de alguna manera al centro-izquierda, es un voto, digamos, de reacción contra esa idea nacional que no estaba defendida ni por unos ni por otros. Ahí puede competir, seguramente puede competir en más campos con el voto de un Ciudadanos que, aunque tiene personas liberales o de una ideología liberal que quizá estén más representadas por un Girauta, por ejemplo, o por otras personas, bueno, pues no se está dibujando. ¿Por qué? Porque se está acercando, digamos, a ese centro izquierda. Si hay alguien liberal me refiero, en fin, que haya defendido ideas puramente liberales en el Partido Popular, ese es Pablo Casado. Que elija dónde quiere competir, pero que busque a sacar votos. La pérdida de novedad, la pérdida de frescura y la conformidad, la sumisión que está demostrando Ciudadanos al sistema que supuestamente quiere reformar o mejorar, es una oportunidad claramente para el Partido Popular de Casado. Pensé que ibas a decir la sumisión de Casado a su partido, porque al final es lo que a mí me sorprende. Es decir, parece que Casado tiene que estar, como le dice Vox a Casado, parece que tiene que esperar instrucciones de los de arriba, ¿no? Y cuando digo los de arriba me refiero sobre todo a Feijóo. Es decir, a mí no, tú no puedes defender la libertad lingüística y la defensa del castellano en esas zonas en donde los castellano hablantes son
son perseguidos cuando tú tienes a tu propio partido político en Galicia haciendo exactamente lo que hacen los nacionalistas. Entonces, ¿No son las mochilas, las mochilas que tienes? Eso es una aberración, es decir, tú no puedes ir a ningún lado, ya lo viviste con el otro, supuestamente tú accedías a la Secretaría General del partido para que esto no vuelva a suceder y sigue pasando. Entonces, pero también por un motivo más, o sea, Ciudadanos tiene un problema de indefinición ideológica infinitamente mucho mayor de cualquier otra posición. Bien, sí, pero eso puede tener algo positivo. Puede tener una flexibilidad que le permite acomodos, por ejemplo el de Navarra, con UPN, a ver si consiguen arrebatarle Navarra a las fuerzas del mal, para entendernos. Lo defiende así Albert Rivera. Este es un acuerdo por Navarra y por España. Es un acuerdo bueno para que Navarra tenga un gobierno constitucionalista, para que Navarra tenga un gobierno moderado, para que Navarra haya un gobierno que garantice el autogobierno de Navarra a la vez que la lealtad con la Constitución y el pueblo español. Navarra se merece un gobierno constitucionalista y en esta coalición, en esta suma, nunca mejor dicho, Navarra suma. Ese es el nombre de la coalición que irá a las elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel municipal y en las elecciones forales, y ahí vamos a estar juntos. Y como en Ciudadanos la necesidad aprieta, no me extrañaría nada que hubiera un acuerdo de última hora con UPyD. Me extrañaría absolutamente nada, porque cuando llueve se busca paraguas. Casi siempre es así. Víctor. Tú hablas de indefinición ideológica de Ciudadanos y tiene una que quizás es probablemente, yo creo, lo que más está castigando en estos parámetros de voto, que ya es de valentía o para qué sirve mi voto, de utilidad de mi voto, es de para qué sirve mi voto a Ciudadanos. El problema es que la respuesta es no lo sé o podría parecer que sirve para ayudar al PSOE. Han apoyado durante 4 años al PSOE en Andalucía, han jugado durante un montón de semanas, se han estado ofrecidos a montar gobierno con el PSOE, es como su primera opción. Entonces, el votante que presta ese voto con una utilidad anti-PSOE, en este caso, ese está huyendo en miles, en masa de Ciudadanos, porque dice, yo no voy a permitir que un voto, por muy atractivo y muy neutro, que es gente que puede sentirse neutra, pero no para ir a favor de... Y luego, fíjate la cara que se les queda a algunos. En mi tierra, l'Hospitalet de Llobregat es feudo de los Ciudadanos, desde las últimas elecciones municipales. Claro, si ahora por arriba resulta que fichan a Corbacho, que fue el gran alcalde socialista de Hospitalet de Llobregat, pues tú te quedas ahí con una cara de remanguillado absoluto. Y Manuel Valls. O Manuel Valls. ¿No? Con Valls, con Soraya Rodríguez o con... Claro. Pero, perdona, claro, eso, decías tú, la indefinición ideológica de la que hablabas, no importaba en la medida en que servía tu presencia. ¿De qué servía la presencia de Ciudadanos antes? De la idea nacional. ¿Qué ocurre? Eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque Vox defiende la idea nacional y el Partido Popular, sea creíble o no, quiero decir la renovación de Pablo Casado, pero su discurso sí se opone claramente a ese proceso de federalización de España o a esas concesiones a los nacionalistas. Y en segundo lugar, Ciudadanos también servía por esa idea de regeneración, digamos, de un sistema estancado en el que los partidos eran organizaciones autoritarias. Bien, no hace falta explicar que esa imagen de Ciudadanos ha desaparecido. Y una más, también servía como contrapeso a la novedad de Podemos a la izquierda. Parecía que Ciudadanos, sin estar sirviendo a una regeneración de la derecha... ¿Puedo contar una anécdota muy corta? No, pero es que esto, como lo tengo escrito, lo escribí además en el libro que hice sobre Vox, pero cuando escribí el libro sobre Podemos, yo escribí que el Podemos de la derecha podía ser solo podía ser Ciudadanos. ¿Por qué? Porque yo entendía... Y fíjate que yo soy muy contrario a Vox porque me parece lo más antiguo y antiético que hay, pero yo entendía que esa imagen de esa imagen de Podemos como regenerador de la vida política desde la izquierda solo podía en ese momento Ciudadanos asumirla desde la derecha. Y en ese momento recibí un mensaje personal de un tal Santiago Abascal, con el cual tenía un trato cordial, no es íntimo amigo, de Santiago Abascal dolido porque decía Ciudadanos no puede ser el Podemos
de la derecha porque se plegará al sistema, porque en realidad no va a defender la idea nacional. Bueno, y años después, por escrito, bueno, en ese momento le respondí a Santi muy cordialmente y le dije que tenía razón en parte y que... ¿sí? Y bueno, señores, vamos... Hoy se ha demostrado que tiene toda la razón. Vamos a quizás la última de las grandes ideas que han flotado al lío de las elecciones en esta semana. La propuesta de Casado. Voten al Partido Popular para el Senado, puesto que hemos demostrado que ahí hay un cerrojo que impide locuras, lo cual casi significa que da por hecho que gana Pedro Sánchez las elecciones. Vamos, escúchenlo y decidan ustedes. La lista al Senado va a ser, en gran medida, no solo, va a ser en gran medida la de los candidatos que están dispuestos a votar una vez más un artículo 155. Muchas veces se ha hablado en los medios de comunicación que en España hay listas cerradas. La del Senado lo es, pero está desbloqueada. Es decir, se puede marcar con una cruz a los senadores que quieren que represente tu provincia. De manera que los senadores del Partido Popular van a ser aquellos que quieren aplicar y quieren votar el artículo 155. Bueno, y parece que la respuesta, según publican algunos medios que ahora van a ir viendo ustedes por ahí, es que los votantes de Ciudadanos no quieren ni oír hablar de esto y que en cambio los votantes de Vox no lo ven con enorme desagrado, ¿no? Esto es lo que podíamos colegir de lo que interpretan algunos medios de comunicación. Bueno, es el medio de Pedro J. Ramírez, vamos a decir periodista de cabecera, no se sabe muy bien de qué, pero últimamente parece que de Ciudadanos. O sea que también yo le pondría, yo no te diría el fake news, pero sí le pondría por lo menos un aviso a navegantes de dónde viene esto. A ver, el Senado es un lugar complejo, es un lugar que no se construye solamente con las elecciones generales, se construye también con la representación autonómica, que se nos olvida que viene esta segunda fase y en la que Vox ya tiene, por ejemplo, un senador que desde su toma de posesión y en un periodo de 3 semanas ha hecho más ruido que el 80-90% de los senadores de... Bueno, es que usted me hace unas comparaciones claro, que hay que ver, ¿eh? Yo voy a un geriátrico y soy el tío que mejor baila. Claro, pero esa es la comparación. Claro, pero es la comparación. Sí, por eso dije geriátrico, porque me compara con el Senado. O de personas de la sociedad civil que entran. Pero mira, el Senado. Primero, se obvia siempre que va a haber senadores de representación autonómica, donde lo más probable es que haya variedad de sabores, no voy a decir que tengan que ser de Vox, de los 3 sabores posibles, vamos a decir, derecha con complejos y centro-izquierda, dependiendo de la hora. Pero va a haber representación de estos, cada uno que elija lo que quiera. Pero... a ver, hay sitios donde, es que de nuevo Casado sale con un discurso de perdedor y haciendo las matemáticas del ganador. A ver, el senador se lo va a llevar el partido que gane. Y en Ceuta, en Melilla, en Almería, en Murcia, en un montón de posibilidades en Madrid, en Barcelona, en Valencia, sigo. Van a salir un montón de senadores que no necesariamente... Es que puede que sea superado su partido por otro partido, en este caso puede ser o Ciudadanos o Vox, yo creo que va a ser Vox. Y eso puede significar que un grupo en el Senado se conforma por 9 senadores nuevos haciendo esto que ha demostrado mi amigo Francisco José Alcaraz. Ojo, es que no se les tiene ni que preguntar. A lo mejor algún senador del PP sí que habría que preguntarle, de esos que dice que pongamos en la lista, si de verdad estaba a favor del 155 y si de verdad está a favor del 155 nuevo. Esto sí que te aseguro que estos 9, 10 o 15 o 20, estos sí que están a favor del 155 y de hacer ese cambio, que es por lo que se están presentando. Mi querido sociólogo de cabecera, ¿usted cree que a Pedro Sánchez le ayuda electoralmente esta historia de la exhumación del cadáver de Franco? Yo creo que no. Es una cosa tristísima. Bueno, eso ya, pero ¿cree que le ayuda, que le aporta? Es un poco como lo de los argentinos, con Evita y toda aquella cosa. Pero bueno, así que puede que esté en las razas, ¿no? Parece que nuestra raza es... La necrofilia. Los peronistas tenían pasión por la necrofilia. Eso de llevar cadáveres por el mundo. Pero más peronistas quedaron en Argentina que franquistas aquí, ¿eh? Sí, son incorregibles. No, pero en cualquier caso, lo que yo quería decir es esta idea de si me votáis acabaré exhumándolo, le supone un aporte de votos. Yo creo que hubiera sido más coherente para él de decir, bueno, vamos a dejar a Franco, que después de todo no fue uno de las víctimas de la guerra civil. Pero José Antonio Primo Rivera sí. Y además fue fusilado por los republicanos.
hubiera sido muy inteligente por su parte de decir hay que exhumar el cadáver de José Antonio Primo de Rivera, que después de todo fue el líder de un partido fascista, a la española, claro, naturalmente. Yo no sé, yo creo que es equivocado realmente. A mí me suena más a lo de la momia de Evita, vamos, en fin, esta cosa que se sirve solo para chistes. La gente comenta esto solo en tono chistoso, irónico. Yo creo que en serio, ¿qué quiere? ¿Que haya millones de españoles que sigan el féretro del caudillo cuando lo saquen y lo entierren en una tumba de Estado, como dicen? Cuidado con el poder de las tumbas, de las momias, cuidado con las momias, cuidado con el poder, con las maldiciones, sobre todo, de las momias. En el caso de... En este caso yo creo que es más... es una estrategia que para mí evidentemente no le funciona, pero también es una estrategia, hay que entender que es una lucha interna dentro de la izquierda, entre la izquierda radical, la izquierda del Partido Socialista, porque siempre Podemos, una de las cosas que le reprochó, me acuerdo estando yo en una tertulia en Foro Apache, estaban hablando del tema de las víctimas del franquismo y demás, y y dije, bueno, van a venir a por mí, eran 6 en la mesa, casi todos de ellos, uno del PSOE, y quedaba yo, van a venir a por mí. Fueron a por el del PSOE. Fueron a por el del PSOE, diciéndole, ustedes dejaron a los muertos tirados en la cuneta, no cumplieron la memoria histórica, ustedes son estos, ustedes son lo otro. Entonces, yo creo que dentro de la izquierda, Sánchez dijo, y encima con esto, dice... Está la idea de que con esto le quiere meter en el ojo al Partido Popular. Yo creo que al que le quiere meter en el ojo es también a Podemos. A decirle, ahora de Franco me voy a encargar yo. Y una vez que yo me lleve, quite a Franco del Valle de los Caídos, a ti se te acaba el chollo. Porque en la izquierda radical sí que era un tema bueno, pero muy de peso. Esta es otra. No puedes decir que lo vas a hacer el 10 de junio porque estás dando por supuesto que tú ganas las elecciones. ¿Qué caray? A ver, lo que dijo Carmen Calvo es porque hoy no tenía nada que ver. Bueno, hoy no tenía nada que ver. No, pero es evidente que esto no busca ajustar ninguna cuenta histórica, sino influir en el presente. Si el Partido Socialista quiere liderar ese acto heroico de desenterrar a Franco y de volver a enterrarle, es por supuesto porque quiere enterrar con él a los adversarios políticos, aunque sea un Amando de Miguel conocido franquista, ¿verdad, Amando? Toda tu vida. Bueno, es igual, Amando. Yo tuve una fase de mi vida que sí fue Sí, pero quiero decir... Y otra fase que Franco me metió en la cárcel. Claro, o sea, bueno, claro, que te metió en la cárcel. Pero no importa, porque ese desenterrar y enterrar a Franco y ese hacerlo con determinados argumentos, lo que se pretende, obviamente, es enterrar todo aquel a quien encasilles como antidemócrata, como lo que sea. Y vale cualquiera. Valdría un Partido Socialista si efectivamente no estuviera asumiendo ese papel podemita que ha asumido, valdría un antifranquista como Amando de Miguel o como quien sea, valdría cualquiera de nosotros. Víctor. Hablábamos, y volvemos a Iván Redondo, el asesor áureo de nuestro querido áureo presidente. Por el pelo nuevo que tiene. Bueno, sí. No soy yo crítico de esas cosas, ya lo sabes. No, yo... No, pero mira, un señor que ha sido asesor de Xavier García Albiol en Cataluña, del PP de Cataluña, que ha sido consejero de la Junta de Extremadura con José Antonio Monago del PP. Este señor sí que aprendió una cosa, y es hacer comunicación gratis. Lo de Franco es gratis. ¿Te fijas? La única ventaja que tiene es que al español, el crear todo este ruido durante una cortísima legislatura, durante 10, 12 meses, bueno, si lo logran hacer el 10 de junio, pues costará unos costes de transportes muy limitados. Pero es gratis, pero tiene sus riesgos. Y por eso no se meten con José Antonio de Primo de Rivera, porque José Antonio lo que representa es esa muerte, como tú muy bien decías, sumaria, injusta, y cualquiera que se lea el testamento en vida todavía de José Antonio Primo de Rivera, si eso saliera, si removieran la tumba de José Antonio, saldrían muchas de las incoherencias de la izquierda dichas por un muerto hace mucho tiempo. Así que mover a Franco puede resultar gratis, pero yo creo que analizar que mover a José Antonio no lo es. Y luego esta cuestión de Franco debe tener un público electoral muy definido, porque yo creo que
todo lo que baje de 35 o 40 años hacia abajo, ese impacto de Franco, no sé, esa es una cosa terrible. Eso es lo en primer lugar. Y en segundo, y por terminar, lo de esta buena señora como constitucionalista, supuestamente constitucionalista que es... Carmen Calvo. Carmen Calvo no tiene precio. Como constitucionalista no tiene precio. Pero fue cocinera antes que fraila. Ajá. Esto es algo muy Carmen serio. Calvo no sabe, yo no entiendo. Carmen Calvo no es, creo que es profesora titular o catedrática de Derecho Constitucional. Es titular. Yo personalmente he comprobado que María Antonia Trujillo no sabe una palabra de Derecho Constitucional, pero no lo sabe y es profesora titular de Derecho Constitucional. Es que lo de ser catedrático no garantiza nada. Ya, pero hubo lo dice uno que lo es. Pero hubo un tiempo en que sí, ¿no, Amando? Bueno, no tenemos tiempo. A ustedes les despido. Nos vamos a publicidad. Yo me voy a quedar un ratito con ustedes en sus casas porque quiero que averigüen cosas que no saben de lo que hizo Soros en el proceso independentista catalán. Lo vamos a abordar después de una pequeñísima pausa. Bueno, pues durante el programa les hablaba de que al final tendremos la oportunidad de hablar de Soros y de cómo ha trabajado o ha conspirado para romper España. Siguiendo la estela de este libro, Soros rompiendo España, en el que se hace un análisis muy riguroso, muy pormenorizado, de las influencias de las ONG supuestamente filantrópicas de George Soros y de cómo se han infiltrado, diríamos casi mejor, en las estructuras que planeaban un golpe de Estado en España, sean de carácter telefónico, informático o de opinión pública, en fin, hay de diferentes tipos, ¿no? Pero en cualquier caso, la colaboración, el apoyo, la financiación, el dinero, el impulso a la causa. A menudo este es un tipo que impulsa causas para generar un caos del que se beneficia. Romper España le interesa tanto como romper Europa, como romper muchos de los países por los que se le ha visto transitar de Ucrania a Macedonia, pues pasando por todas las primaveras de los colores que quieran imaginar, y por fin ha recalado o ha intervenido en España. Autor de este libro, don Juan Antonio de Castro. Muy buenas noches, que está aquí con nosotros. Don Juan Antonio es doctor en Ciencias Económicas, profesor de Economía Internacional en la Complutense de Madrid, hombre con 20 años a sus espaldas en Naciones Unidas y uno de los mayores expertos en el conocimiento de este individuo poliédrico que está muy cómodo en el papel. Tiene ya casi 90 años, pero está muy cómodo en el papel de filántropo, de ONGs, del Open Society, ese tipo de cosas que parece que no son dañinas, pero que caramba. Bueno, dígame usted una cosa. Este es un tipo complicado, con relaciones extrañísimas, que a veces rompe con Putin y le impiden entrar en Rusia desde hacía muchos años, que tiene relaciones y buenas, a veces incluso recibe dinero de gobiernos europeos como Reino Unido, y que tiene siempre una conllevancia con el Departamento de Estado norteamericano bien curiosa. Sí, es cierto. Bueno, yo creo que hablar de Soros es verdad que puede sonar un poco tópico, porque ahora todo el mundo está hablando de Soros, es una cosa que estamos escuchando día a día y tal. Lo que ocurre es que detrás, como bien decías, detrás de este personaje hay una visión y hay una actuación absolutamente con impactos muy grandes, ¿no? Y con efectos grandes sobre la vida de todos. Cuando él se denomina, por ejemplo, filantrópico, ¿qué es la filantropía? Si tuviéramos que definir, ¿no? ¿Qué es la filantropía? Bueno, pues es todo lo contrario de lo que él hace, porque detrás de unos supuestos valores liberales, género, feminista, etcétera, etcétera, de unos valores supuestamente, detrás de eso hay muchísima acción y hay un porqué. Es decir, más que lo que hace, podemos describir lo que hace, que es muchísimo, pero sobre todo hay que llegar a descubrir el por qué lo hace. Y es ahí donde vienen los socios, las rémoras, los elementos que acompañan siempre sus actuaciones. Y es ahí donde uno se da cuenta que este hombre no está solo, este hombre está acompañado y este hombre ejerce y provoca actuaciones violentas y violenta estados, tanto como para derrocar gobiernos. Pero es un fenómeno en tirar la piedra y esconder la mano, y es un fenómeno también como tiburón que huele sangre. Él huele y detecta oportunidades de negocio, que así son, o de especulación, más que de negocio, porque más que empresario es un especulador, las detecta y agita banderas cuando otros no lo hacen, de asuntos como
pues el aborto, la eutanasia, el feminismo, el LGTB o la lucha sin papeles, ¿no? Europa tiene que ser un mundo abierto donde los sin papeles, al tiempo que una frase que a usted yo sé que le gusta mucho, dice, ¿cómo es lo de la moral? La frase exacta de eso. Así, a veces soy moral, pero la mayor parte de las veces intento ser. No, a veces soy amoral y otras veces intento no serlo, más o menos. Y a un tío así no lo ficharía nunca, ¿no? Yo creo que a nadie nos ficharían si declaramos eso como está en los vídeos suyos. ¿Cómo y cuándo recala en Cataluña? ¿Tiempo de Artur Mas? ¿Qué lo atrae o quién lo llama? Aquí es la gran pregunta, porque Soros no está solo y la investigación esta lo que lleva es algo bastante novedoso, que otros investigadores como Plaquevent en Francia, que ha sacado un libro sobre él y la metapolítica, no han llegado todavía a ver, porque al ver tantas intervenciones, tantas revoluciones de color, tanta primavera árabe, tanto derrocamiento en favor, siempre es verdad, de un poder angloamericano que tiene que imponerse y que tiene que imponer sus dirigentes en países, por ejemplo, como los del CIS, de la post-Unión Soviética, donde tenían que tener el dirigente que les conviene. Entonces ahí Soros juega un papel perfecto de traer el dirigente que te conviene. Organiza revoluciones de color, que son revoluciones no violentas, clavelitos, tulipanes, muy bonito color. Parece que la no violencia es una cosa inocua y la no violencia ha acabado casi siempre en sangre. Eso ustedes lo llaman, y a mí me gusta mucho el término, la máquina sorosiana. Sí, bueno, pero la máquina sorosiana tiene al menos identificados algunos tentáculos en el asunto catalán. Cuénteme cuáles. Entonces, la máquina... empezamos a captar que hay relaciones con el asunto catalán, como bien mencionaste hace un momento, en el tema del Independent Diplomat, desde el año 2013, 14, 15. Que es una cosa que corre en paralelo al Diplocat. Claro, el Diplocat trabaja con el Independent Diplomat, pero el Independent Diplomat en el fondo es un think tank de gran impacto, public policy, políticas públicas global, que está en Estados Unidos y que tiene una influencia tremenda en la gobernanza. Entonces, Diplocat, la Generalitat, a través de Artur Mas, se acerca a ellos y intenta influenciar en el mundo sobre el mensaje independentista catalán. Y ahí empieza esa historia. Lo que ocurre es que Independent Diplomat recibe en esos años 2,8 millones de George Soros. Independent Diplomat no es un ente que existe porque sí, ¿no? Recibe dinero de Soros, pero recibe también dinero del Departamento de Estado americano, de la NED, de una serie de organizaciones que están ahí. Entonces, a ese dinero se añade que la Generalitat, por su cuenta, invierte en esos años cerca de 1,6 millones de dólares o de euros, no recuerdo ahora bien, en Independent Diplomat para la promoción de la independencia y de las ideas independentistas. Todo eso en un periodo en el que nuestras instituciones y nuestro país no reaccionan. Esa es quizá una de las cosas que más impactan al discutir todos estos temas. Hay algunas empresas participadas por las empresas de George Soros o sus fondos internacionales, algunos de ellos en paraísos fiscales, que sí se arriman a la Generalitat para plantearles, oiga, necesitarán ustedes una alternativa telefónica. Claro, ¿no? Pues exactamente. Cuénteme ese caso, Marco. Entonces hay dos casos que son muy ilustrativos. DXC Technology. Se propone a la Generalitat para hacer el recuento electoral, ni más ni menos. Un recuento electoral de un tema ilegal, absolutamente prohibido por la justicia. Es una conspiración contra España. Yo no sé, la responsabilidad de las empresas es un tema que deberíamos discutir alguna vez a fondo. ¿Hasta qué punto las empresas son responsables? Yo no veo en el proceso por ahora, en el famoso proceso del juicio, muchas empresas que son consideradas responsables. No están sentadas en el banquillo. Sobre todo si son extranjeras. Yo quiero recordar que en la Segunda Guerra Mundial, BMW, Daimler-Benz y Volkswagen, IBM contrataron, esclavizaron a 1,7 millones de trabajadores. Pero un momento, 60 años después, han sido juzgadas y han compensado a ese 1,7 millones de trabajadores. Yo no digo que podamos hacer lo mismo con este señor y todo lo que ha provocado en términos de colaboración, de complicidad con la ruptura independentista, pero algún día tendrá que dar cuenta de lo que ha provocado.
hemos contado el asunto de la que se ofrece para el conteo de los votos. Nos falta el de la telefonía. Por supuesto que en ella pone dinero a la Generalitat, hay que descubrir las facturas. Nosotros hemos hecho investigación fuentes abiertas, alguien tendrá que hacer investigación de fuentes no abiertas. Pero es un juicio a lo mejor. Lo que ocurre con DXT Technology es que este señor que le gusta, como decíamos antes, echar en el agua y ver lo que ocurre y esconder la mano, ha invertido en DXT Technology, es de él, en parte es de él esta empresa, y se sale 2 semanas antes del 1O. Tenemos las pruebas en el Nasdaq. Para resguardarse de responsabilidades o de lo que sea. Pues parece bastante raro, ¿no?, que se salga uno justo 2 semanas antes. Bueno, del 1O. Hay que decir también que la impregnación, esa es mucho más fácil, está en centros de información como CIDOP, está en centros de conocimiento, de movimiento, de alguna de esas banderas o tendencias a las que él viene ayudando asiduamente, y también no aprovecha oportunidad para coquetear con empresas de comunicación afines al asunto. Por ejemplo, si ve la oportunidad en la flaqueza de la deuda que aquejaba al grupo Prisa para acercarse a Prisa, va y lo hace. Entra con Liberty con cerca de 600 millones para tapar la deuda del país. Si ve la oportunidad de acercarse a Jaume Roures, el patrón de Mediapro, pues también lo hace. Colabora a través de Gala Capital con Mediapro y colabora y interviene en La Sexta y consigue que La Sexta tenga una determinada tendencia, por supuesto. Bueno, esto en los países fuertes no pasa, porque alguien ve la jugada y interpone lo que se llama un caballero blanco para impedir que alguien que a lo mejor viene con un propósito oscuro, pues tenga la oportunidad de controlar un medio de comunicación importante o una compañía telefónica, como es el caso. Hábleme de la compañía telefónica. Sí, Soros compra, digamos, creo que sí, invierte el 10%, en un 10% del valor de MásMóvil. Y MásMóvil a su vez invierte en un 25% en el valor de Parlem. Parlem es la famosa compañía que permite que el día del 1O haya una única web abierta, que es la que Parlem mantiene abierta, para que los catalanes puedan acceder y seguir de cerca el referéndum catalán. Y que el recorrido, si yo no estoy mal informado, es que MásMóvil propone a la Generalitat la creación del Parlem, busca unos socios y van y lo hacen, ¿no? Exactamente. Y que la Generalitat, unos meses antes, ha invertido 1 millón de euros en Parlem. Pues Parlem reacciona así porque la Generalitat ha pagado y porque el capital de MásMóvil, que es capital de Soros también, está en Parlem. Yo me hago cruces porque teniendo estos aliados que la ven venir, que oyen crecer a las lechugas, no haya habido un reconocimiento internacional de la Republiqueta Catalana o un lío mayor en la proyección internacional de lo que nos afecta a los españoles. No sé si a usted le pasa igual, señor de Castro, pero dígame otra cosa. A propósito de Soros, ¿cómo debemos entender los españoles estos frecuentes contactos de Soros con nuestro presidente del gobierno, con nuestro, como dicen los sudamericanos, canciller, el jefe de la diplomacia, en fin, que entra y se pasea? Este tío no puede ir al Elíseo a proponerle un encuentro privado de 2 horas a Macron. Cierto. Y aquí esto pasa y nadie se pregunta qué viene a defender, a los golpistas, ¿qué? No, totalmente de acuerdo. Todos estamos seguros que tiene unas afinidades con Macron suficientes o más como para ir a verle y no lo ha hecho. Sin embargo, viene a ver a nuestro presidente del gobierno y se sienta a desayunar con Borrell, con el ministro Borrell. ¿Esto a usted a qué le suena? ¿Marcar el territorio? ¿Decir aquí mando yo? Hombre, Soros ha sido siempre la socialdemocracia. Veamos dónde está. Como se habla en el libro, él siempre intenta estar en los dos lados. Es decir, que en Albania está con el gobierno y está con la oposición. Y espera a ver qué ocurre y se pone del lado que interesa. En España está claro que está con la socialdemocracia, con el Partido Socialista, pero está también con Ciudadanos, por supuesto. Y indirectamente ha financiado a Podemos a través del 15M. Entonces, y ya está. No hay ninguna evidencia con el PP, ni la hay tampoco con Vox, por supuesto. Pero digamos, en el panorama nacional tenemos 3 partidos nacionales que están directamente relacionados con Soros. Y ocurre que estos partidos, pero sobre todo el Partido Socialista y Podemos, sí son partidarios de una inmigración masiva, sí son partidarios, no sé si de un aborto lo más libre posible, sí son partidarios de una LGTB
lo más extremista posible, eutanasia y toda la secuencia de supuestos valores con los que han sustituido a una religión que ha perdido ciertos valores y que ellos aprovechan el momento ahora para hacer una nueva estructura de valores y imponerla a la sociedad. Y el que no está con ellos es fascista. Y el que no está con ellos es totalitario. Y crean un mundo de buenos y malos en el que es muy fácil actuar. Siendo que su compañía central se llama Open Society, no predica con el ejemplo de la marca, sino abierta. Que lo que propone es otra cosa bien cerrada, por cierto. Les recomiendo y mucho, muy efusivamente el libro Soros rompiendo España, de Homo Legends, y léanlo porque hay que hacerlo detenidamente. Por cierto, se nos olvidó decir que sus investigaciones en este libro están en manos de la Fiscalía y del juez Pablo Llarena. Sí. Yo creo que en contra de lo que muchos conspiranoicos que hablan sobre Soros han hecho hasta ahora, aquí tiene uno la obligación moral de intervenir como español, ¿no? Claro. Entonces nos vimos en la obligación de llevar nuestra investigación a lo que pudiera servir no solo al juez Llarena, sino a la UDEF. Muy bien, pues le felicito. No tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Será la cita el próximo sábado a las 10 de la noche. Muchas gracias por su interés y su atención. Muchas gracias.